Oficina de Presupuesto había puesto en práctica esta orden ilegal del presidente de retener la asistencia. Bailey confirmó por qué el presidente había ordenado esto. No era por razones de política exterior o para convencer a Ucrania para que adoptara medidas adicionales de reforma. Now, since we won't have an opportunity to respond to the president's presentation, I'm going to take a minute to no respond to tenemos some of the oportunidad de arguments that I responder a las expect them to presentaciones make. del presidente. Voy a anticiparme algunos de los comentarios o argumentos que anticipo que van a presentar. Se están ignorando porciones significativas de la evidencia, tratando de seleccionar declaraciones por aquí o por allá para su defensa, pero no nos engañemos. Una defensa que pueden escuchar es que la asistencia se retuvo para que hubiera una revisión política. Esto es lo que el Ejecutivo le dijo a la Oficina de Contraloría. Pero la evidencia muestra lo contrario. La evidencia demuestra que no se hizo una revisión en ningún momento después que el presidente ordenó la suspensión. Laura Cooper no sabía de ninguna revisión de los fondos que hubiera estado haciendo el Departamento de Defensa en julio, agosto o septiembre. Y asimismo, George Kent dijo que el Departamento de Estado nunca hizo ni se le pidió que hiciera una revisión concerniente a la asistencia. De hecho, el 23 de marzo se certificó ante el Congreso que Ucrania había cumplido con todas las condiciones y que el resto de la asistencia debía ser entregado. Esto quedó confirmado en una nota de prensa anunciando la liberación de los fondos. ¿Y recuerdan el ficticio proceso de análisis interagencias? Bueno, eso fue un invento también. Así que no hace falta ninguna revisión porque ya esto se había hecho. Después, los abogados del presidente insisten en que el problema era la corrupción en Ucrania. Al presidente Trump no le preocupaba la corrupción en Ucrania. Es difícil decir eso y mantener la compostura. El presidente nunca mencionó la corrupción en sus conversaciones con el presidente Zelensky. Pero como hemos discutido, el Departamento de Defensa ya había completado una revisión y concluido que Ucrania había progresado lo suficiente en las reformas en consistencia con las leyes de Estados Unidos para recibir los fondos. Y Mark Sandy, que no estaba en la reunión, pero quien inicialmente era el responsable de aprobar esta situación, él dijo que nunca había escuchado que esto se mencionara, lo de la corrupción, en ninguna de las conversaciones que tuvo. Asimismo, con este argumento no hay evidencia alguna que respalde el argumento post facto del presidente que le preocupaba la carga compartida, es decir, que otros países también contribuyeran con Ucrania. Me imagino que el presidente puede haberse referido a la asistencia que otros países le estaban dando a Ucrania. La llamada de julio, en testimonios de Sandy, sobre lo que otros países europeos le estaban aportando a Ucrania. Pero no hay evidencia que vincule esta inquietud con su decisión de retener los fondos. Primero que nada, veamos cuáles son las contribuciones de Europa a Ucrania. Es la lámina que tienen ante ustedes. Aquí se muestra que otros países de Europa han contribuido significativamente con Ucrania desde 2014 y la Unión Europea ha contribuido mucho más que Estados Unidos. La Unión Europea es el principal donante de asistencia a Ucrania, habiendo aportado más de 16 billones en asistencia. Eso que dice el presidente, que otros países no estaban apoyando a Ucrania, no tiene base. Y hay otras razones. Después que el Departamento de Defensa respondió a la solicitud del presidente, nadie en el gobierno de Trump mencionó esta carga compartida como razón para retener la asistencia. Ni lo ha hecho ninguno de los testigos con los que hemos hablado. Sondland, cuyo portafolio es la Unión Europea, no Ucrania, dijo que nunca le pidieron que le hablara a la Unión Europea o a los países miembros sobre cómo darle más asistencia a Ucrania. Y si al presidente Trump realmente le preocupaba esto, él hubiera sido la persona perfecta para hacerlo porque era el embajador ante la Unión Europea. Pero esto nunca sucedió. ¿Cómo iba a pasar?
El mismo Sondland sabía que la asistencia estaba supeditada a la investigación porque el presidente se lo había manifestado así. No fue sino hasta que comenzó a desmoronarse todo esta estratagema y que Político reveló la existencia de este problema cuando el tema volvió a salir a relucir. Si al presidente realmente le preocupaba esta carga financiera, nunca hizo declaraciones públicas al respecto, nunca ordenó que sus funcionarios le insistieran a Europa para que incrementara sus contribuciones y después libera la entrega de la asistencia sin ningún cambio de promedio. Este punto es importante. Han escuchado de la supuesta preocupación del presidente, pero eso no tiene base porque la asistencia se liberó sin que hubiera cambios en las contribuciones de Europa. Como dijo el teniente coronel Bidman, la realidad no había cambiado. Finalmente, escucharán a los abogados del presidente diciendo que Ucrania no supo de esto sino hasta el 28 de agosto, después que la medida se había tomado, así que no pueden haber sentido presión alguna, pero esto no tiene sentido. Primero, ellos se enteraron de esto antes del 28 de agosto. Numerosos testigos han dicho que los ucranianos demostraban mucha destreza diplomática y supieron muy temprano de la retención de la asistencia. Y los organismos estadounidenses se enteraron en junio y ellos lo supieron en julio, el mismo día de la llamada. Realmente no importa si la extorsión dura 2 semanas o 2 meses, sigue siendo extorsión. Y Ucrania ciertamente sintió la presión. Otros funcionarios ucranianos expresaron preocupación que el gobierno de Ucrania estaba siendo sancionado por alguna razón. Y así fue, por el presidente Trump. ¿Y saben qué más? ¿Por qué sentían también presión? Porque el presidente Zelensky finalmente cedió y estaba dispuesto a darle la entrevista a CNN. Al final, cuando el presidente Zelensky conversó con el presidente Trump, que es el tema de un documento confidencial que insto a los senadores a leer, el presidente Zelensky canceló la entrevista con CNN, pero el daño ya estaba hecho. La evidencia es clara. La pregunta para ustedes es si es procedente que el presidente retenga fondos públicos destinados a un aliado, a un amigo, un país amigo en guerra, buscando un beneficio político personal. Si está bien que el presidente comprometa nuestra seguridad nacional en aras de su elección. Para mí eso no está bien para el pueblo estadounidense y no debe estar bien para ninguno de ustedes. Señor magistrado, distinguidos miembros del Senado, abogados del presidente, pueblo estadounidense, una vez más nos reunimos aquí, no como demócratas o republicanos, no como la izquierda o la derecha, no como progresistas o conservadores, sino como estadounidenses, haciendo nuestra labor constitucional en este momento de responsabilidad presidencial. Y como fiscales les damos las gracias por su cortesía, por su atención y su hospitalidad. En la esencia del artículo 2, obstrucción al Congreso, hay una realidad simple y preocupante. El presidente Trump trató de hacer trampa, lo descubrieron y después trabajó muy duro para encubrirlo. El presidente trató de hacer trampa, lo descubrieron y trabajó muy duro para encubrirlo. Patrick Henry, uno de nuestros grandes patriotas, dijo una vez que las libertades del pueblo nunca
estarían seguras cuando las transacciones de sus gobernantes se podían esconder de su vista. Hablemos ahora de los esfuerzos del presidente Trump y su equipo para encubrir sus falencias. En julio de 2019, ya la Cámara de Representantes sabía de las graves alegaciones de mala conducta del presidente Trump hacia Ucrania, pero en lugar de ponerle coto a esta situación, se trabajó intensamente para esconder esto del pueblo estadounidense. Además, como evidencia de la actuación del presidente, los abogados de la Casa Blanca trataron de evitar que el Congreso y el pueblo estadounidense supieran de la mala conducta del presidente. Al mismo tiempo, altos funcionarios del gobierno, incluyendo el secretario Pompeo, el secretario de Defensa Esper y el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, trataron de convencer al presidente Trump para que levantara la suspensión de la asistencia de seguridad. No lo lograron. El presidente Trump estaba decidido a llevar adelante su actuación corrupta. La asistencia militar y de seguridad solo se entregó el 11 de septiembre, después que todo esto se dio a conocer en público, después que se lanzó una investigación en la Cámara de Representantes y después que el Congreso supo de la existencia de la denuncia. $391 millones en asistencia que se entregaron porque al presidente Trump lo descubrieron con las manos en la masa. Las acciones del presidente Trump y de altos funcionarios de la Casa Blanca permitieron que este abuso de poder se perpetuara más allá del ojo atento del Congreso y más importante aún del pueblo estadounidense. Como lo hemos mencionado, el embajador Sondland le dijo a los ucranianos y a otros funcionarios que tenía un arreglo con el secretario interino de la presidencia, el señor Mulvaney, para concertar una reunión entre el presidente Trump y Zelensky si el nuevo líder ucraniano accedía a lanzar las investigaciones que quería el presidente Trump. Después de esa reunión, funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad, la doctora Hill y el teniente coronel Benman, de inmediato le pasaron esta información a John Eisenberg, el consultor jurídico del Consejo Nacional de Seguridad y asesor adjunto del presidente. Según la doctora Hill, el señor Eisenberg le dijo que también le preocupaba el tema de esta reunión del 10 de julio. En la pantalla ven el testimonio de la doctora Hill. Ella le explicó la reacción del señor Eisenberg, diciendo, él no sabía que el embajador Sondland estaba haciendo estas reuniones independientemente. Hablamos del hecho que el embajador Sondland dijo que se había estado reuniendo con Giuliani y que estaba muy preocupado por todo eso. Y dijo que él le daría seguimiento a este asunto. El señor Eisenberg estaba muy preocupado por esta situación y dijo que le daría seguimiento. La doctora Hill también dijo que el señor Eisenberg le expresó que le diera seguimiento a esto con el abogado Cipollone de la Casa Blanca, su jefe. Sin embargo, como el presidente bloqueó el testimonio del señor Eisenberg en la Cámara de Representantes, no sabemos qué hicieron él o el señor Cipollone, si es que hicieron algo ante esta preocupante información. Lo que sabemos es que los esfuerzos del presidente Trump para hacer trampa continuaron indetenibles. En lugar de poner los frenos a su mala conducta después de la reunión del 10 de julio, incluso después que les habían notificado funcionarios preocupados del Consejo Nacional de Seguridad, los abogados de la Casa Blanca permitieron que esto continuara. Más o menos al mismo tiempo de esas reuniones en la Casa Blanca, la Oficina de Administración y Presupuesto comenzó a ejecutar esta orden ilegal del presidente Trump
de retener la asistencia de On July seguridad 12th, Robert Blair, an de assistant to the president, Robert communicated the hold asistente del to the acting presidente, director le comunicó Office la of retención de la Management and asistencia Budget, al Russell director interino On Russell July Vaught 18th, de an la Office Oficina of de Management Presupuesto. El and 18 Budget de official julio, communicated the hold funcionarios de la to Oficina de other Presupuesto le comunicaron de executive esta branch suspensión agencies, a including otras entidades the del Department of Ejecutivo, State incluyendo el and the Departamento de Department of Estado Defense. y el Departamento And a de week later, Defensa. on July Una 25th, semana más tarde, President Trump el had 25 his de julio, imperfect el presidente Trump telephone call tuvo la with President llamada Zelensky imperfecta con el and presidente directly Zelensky pressured y the Ukrainian presionó leader directamente al líder de to Ucrania commence phony para political que investigations emprendiera as part of his una effort to cheat investigación and política solicit sin foreign justificación interference y in the trató de 2020 conseguir interferencia election. foránea en las elecciones The del July 2020. 25th call Esa marked an llamada important turning point marcó un importante If there was any question momento crucial. among senior White House Si hay officials alguna and duda o attorneys si la había entre about funcionarios y whether abogados de la President Casa Trump Blanca acerca de was si el directly presidente involved Trump in the estaba Ukraine directamente scheme, involucrado en as opposed este to just a asunto de rogue Ucrania, operation en being lugar de que led esta by fuera una Rudolph operación Giuliani manejada or por some Rudolph other Giuliani underlings. u otros subalternos. After July 25th, Después del 25 de there julio, can be no mistake. no podía haber dudas The President of a the este United respecto. States El presidente de los Estados Unidos, was undoubtedly calling sin duda, the shots. era quien estaba dirigiendo todo esto. Thereafter, the complicity of White House officials with respect to the cover-up Después de la complicidad de funcionarios de la Casa Blanca respecto al encubrimiento de la conducta del presidente, Immediately after the esto se July 25th intensificó. call, Inmediatamente both después de la Lieutenant llamada del Colonel 25 de julio, and his el direct teniente coronel supervisor, Binman y su supervisor directo, Tim Morrison, reported their concerns about the call to Mr. reportaron sus Eisenberg and his preocupaciones deputy, al señor Michael Eisenberg Ellis. y su In adjunto fact, Michael Ellis. Within an hour De hecho, after the July más o 25th menos call, una hora después de la llamada del Lieutenant 25 de Colonel julio, Binman el teniente returned coronel again Binman a second time regresó to Mr. una vez Eisenberg más and reported ante el señor Eisenberg his concerns. y le expresó sus preocupaciones. I was concerned by the call. What I Me heard was preocupó la inappropriate. llamada. Lo que And I escuché reported my era concerns to Mr. inapropiado Eisenberg. y se lo It is comuniqué al improper señor for the President Eisenberg. of the United States Es to inapropiado demand que el a foreign presidente de government Estados Unidos investigate a U.S. citizen le pida a un and a gobierno political extranjero que opponent. investigue a un ciudadano I was estadounidense, also un clear adversario that if político. Ukraine pursued an También me investigation, pareció que si it was Ucrania also clear that if lanzaba esta Ukraine pursued an investigación, investigation into the si ellos lo 2016 hacían elections, the sobre Bidens las and elecciones de Burisma, it would 2016, be interpreted sobre as los a Biden y partisan play. Burisma, esto se This would undoubtedly interpretaría result in Ukraine como losing una cuestión bipartisan support, partidista. undermining Ucrania U.S. national terminaría security perdiendo and apoyo advancing bipartidista Russia's strategic objectives in the region. y sería una ventaja estratégica para I Rusia want to en la emphasize to the región. committee Debo that when I enfatizarle a reported la my Comisión concerns on July 10th que cuando yo relating to expresé mis Ambassador Sondland preocupaciones and then July 25th relating to the President, al embajador I did Sondland so y out al of a sense of presidente, duty. lo hice por un I sentido de privately reported my responsabilidad. concerns in official Yo channels to the proper Reporté mis authority in the chain of preocupaciones a command. través de los canales regulares My intent y was de to mi raise these cadena de concerns comando. because they had significant national Expresé estas security implications preocupaciones for our por country. sus repercusiones de I seguridad never nacional thought para el país. that I'd be sitting here Nunca pensé testifying in front of this que committee terminaría and the sentado American aquí public about dando my testimonio actions. ante esta When comisión I y al reported my público concerns, my estadounidense only sobre mis thought was to acciones. act properly and to Cuando carry lo out my hice, duty. mi preocupación era actuar con propiedad y Timothy Morrison, cumplir con mis National responsabilidades. Security Council Senior Director Timothy for Morrison, Europe and Russia, Director also reported para Rusia, the call to Mr. también Eisenberg le reportó esta and llamada al asked him señor to review the Eisenberg call, y le dijo which he que feared would be lo revisara damaging if leaked. porque le parecía que si esto se filtraba sería Now, Mr. Morrison, negativo. shortly after you heard the July Después que usted 25th escuchó de esta call, conversación, señor you Morrison, testified that you alerted the usted dice NSC que legal advisor, John alertó al Eisenberg, asesor legal pretty much del right away. Is that Consejo right? Nacional de Seguridad casi de inmediato, ¿no es And así? you indicated Correcto. in your opening usted statement, indicó or at least en su from your declaración deposition, inicial that you went to Mr. que Eisenberg usted out of concern over fue the ante el potential señor Eisenberg political preocupado fallout por if the call las record became potenciales public, repercusiones and not because you thought it was políticas illegal. Is that de right? que esta situación se hiciera pública, no porque But fuera ilegal. You would agree, Correcto. right, that asking a Pero foreign usted government to estaría de acuerdo en investigate que a domestic pedirle political a rival is un inappropriate. gobierno is it extranjero not? que investigue a un rival político es algo inapropiado, ¿no es It's así? not what we recommended the president discuss. No es lo que le recomendamos al presidente que conversara. The July 25th call La llamada del was at least the 25 de second julio time
Fue por lo menos la that segunda National vez Security Council officials que funcionarios had del reported Consejo Nacional de concerns about Seguridad President Trump's expresaron pressure preocupaciones sobre to White House lawyers. la situación del presidente second Trump time. a los abogados de la Casa Blanca. who now Segunda clearly vez, understood the gravity obviamente of entendían the la gravedad ongoing misconduct. de esta But because conducta. the president blocked Mr. Pero Eisenberg from como el testifying presidente without any bloqueó el testimonio del justification, señor Eisenberg sin the justificación record is alguna, silent as to what, if any, actions he los registros no nos or dicen the White House counsel qué took to acciones address tomó President él Trump's o brazen los abogados de la Casa Blanca misconduct and abuse of frente power. a esta flagrante We mala do know, conducta however, del presidente Trump. that instead of trying to Sabemos, halt sin embargo, que en lugar the scheme, de tratar de White ponerle House coto lawyers a esta facilitated operación, los it abogados de la Casa Blanca by la taking facilitaron, affirmative steps to conceal tomando evidence medidas of para President ocultar Trump's evidencia misconduct. de la mala conducta del presidente Trump. For example, Por ejemplo, after Lieutenant Colonel Vindman and después Mr. que el Morrison teniente coronel Vindman y el señor reported Morrison their concerns related to reportaron the sus July 25th inquietudes call, respecto a la the llamada del National Security 25 de Council julio lawyers, a los abogados del they Consejo tried Nacional to de Seguridad. bury the call Ellos summary. trataron de esconder estas llamadas, They tried to bury it. trataron de esconder todo esto. Lieutenant Colonel Vindman testified that the El National teniente Security coronel Council Vindman lawyers dice que los abogados del Consejo believed Nacional de Seguridad it was pensaban quote, appropriate to restrict que access to the call era summary apropiado restringir for the acceso purpose of al the sumario de la leaks llamada and to preserve the integrity of the para transcript. que no se filtrara y para According to preservar Lieutenant la Colonel integridad de la Vindman, Mr. Eisenberg transcripción. gave the go-ahead Según el coronel Vindman, le to dieron restrict luz verde para ello, access to the para call summary. restringir acceso al Mr. sumario de la Morrison llamada. testified El señor that he learned Morrison in late ha dicho August, que él se enteró a after fines he de raised agosto, concerns that the call record después que might leak expresó and preocupaciones de que esto politically se damage podía the president, filtrar y that the causarle call daño summary had político al been placed presidente, on a que el highly sumario classified de la llamada había sido National transferido Security Council server. a un servidor de alta seguridad. Call record was placed on a server Esto se colocó en un that is servidor reserved for America's reservado most sensitive national para security secrets and secretos covert de Estado, operations, operaciones not routine encubiertas, calls no para with foreign llamadas de rutina con líderes extranjeros. Apparently, Mr. Eisenberg claimed at the Al time that parecer, el burying the señor call Eisenberg transcript consideró que on a highly classified server estaba escondiendo esto was en a un mistake. servidor y que esto era un error. Now, in a second meeting with En Mr. una segunda Eisenberg, reunión con el señor what did you Eisenberg, recommend that he do to ¿qué le prevent the call recomendó que record hiciera from para leaking? evitar que se I filtrara recommended we la restrict transcripción de access la to the llamada? package. Had Recomendé you que ever asked the restringiéramos NSC legal acceso al advisor to paquete restrict access before? y se lo pidió, lo había pedido Did you esto speak antes. to your ¿no? supervisor, Dr. Kupperman, Habló con before you went su to speak supervisor, el to John Dr. Eisenberg? Kupperman, No. antes de hablar con Eisenberg. Did you no. subsequently learn that the call record had been Después se put in a enteró highly que classified system? había sido colocado en un sistema altamente And what reason did confidencial. Mr. Eisenberg give you for why the call record was ¿Y put in the por highly qué se classified colocó system? esta transcripción en el sistema confidencial? He said it Fue was un just error. a mistake. Dijo que había It, sido un it error. was an administrative error. Fue un error administrativo. In Mr. Morrison's view, En opinión del the July señor 25th Morrison, call record did not meet el registro de la the llamada requirements to be no placed llenaba on los a highly requisitos classified. para ser colocado en un servidor de alta At his confidencialidad. deposition, Mr. Morrison Su testified that the call record el was señor placed on the Morrison server by mistake. dijo que esto se hizo por However, error. even after this No alleged obstante, mistake was después uncovered, que se descubrió este the supuesto July error, 25th call summary was not removed el sumario de la from llamada the classified system no fue extraído del sistema confidencial because someone was porque trying to alguien hide estaba it. tratando de esconderlo. It was not until the launch of the House No impeachment fue inquiry sino in late hasta que se September lanzó la investigación and a after fines de intense septiembre public pressure y después that the de rough intensa presión transcript pública of the July 25th que call was el released. borrador de la transcripción se dio a conocer. Again, because Mr. Nuevamente, Eisenberg and Mr. Ellis Porque el refused señor to Eisenberg y testify el in señor the Ellis House. se negaron We a do dar not testimonio know ante la Cámara. Exactly how the July 25th No call sabemos record ended up exactamente on cómo this highly classified esto terminó National en un Security servidor Council altamente server. confidencial. What we do know is that Mr. Lo que sí Eisenberg sabemos es ordered que el señor access Eisenberg restricted ordenó que se after multiple restringiera el officials, acceso después que like numerosos Dr. Fiona funcionarios, Hill como la doctora Fiona and Hill Lieutenant Colonel y el Vindman teniente coronel Vindman, advised him of the scheme to le condition hablaron a de White House este plan meeting para on condicionar una phony reunión en la Casa political Blanca
investigation. a una investigación política It sin strongly fundamento. suggests that there was an active attempt Esto sugiere que había un to conceal the intento clear claro evidence of the de president's ocultar wrongdoing. las evidencias de las acciones del Instead of presidente. addressing the president's En lugar misconduct, de hablar de la mala conducta del Mr. presidente, Eisenberg seemingly el señor tried Eisenberg al to parecer cover it trató up. de encubrirlo. Why did Mr. Eisenberg place ¿Por qué the July el señor 25th call Eisenberg summary on a server colocó este for highly sumario en un classified servidor material? para material Did altamente anyone confidencial? senior to Mr. Eisenberg direct him to ¿Acaso hide? alguien le dio the call instrucciones de esconder la Why did the llamada? call record remain on the ¿Por classified qué server even se mantuvo after esto the en el servidor so-called confidencial error was después que se descubrió Who el ordered supuesto error? the cover-up ¿Quién ordenó el encubrimiento of the call record? del registro de la Who llamada? ordered the cover-up ¿Quién of the ordenó call record? que The se American encubriera people la transcripción de esa llamada? deserve to know. El pueblo estadounidense merece saberlo. Following the July 25th call, the president's scheme to Después pressure de Ukraine la for llamada, political purposes intensified. Donde el presidente estaba Apparently presionando unchecked a by Ucrania, any effort to los stop esfuerzos it se intensificaron from the White House counsel's office. After the July sin 25th que call, los abogados de la Ambassadors Casa Blanca Sondland and hicieran nada Volker para impedirlo. El worked embajador with the Sondland president's y el personal embajador Volker lawyer, trabajaron con los Rudolph Giuliani, abogados, to con el procure abogado a personal public del presidente statement Rudolph Giuliani from President para obtener Zelensky una declaración pública del to announce presidente phony Zelensky investigations into para que Joe anunciara Biden and the investigaciones sin fundamento CrowdStrike sobre conspiracy Joe theory Biden being y la peddled teoría by de la President conspiración de Trump. CrowdStrike At que the same estaba time, President anunciando el Trump presidente continued to Trump. Al mismo withhold the tiempo, el White House presidente meeting Trump and security seguía assistance from dilatando Ukraine la reunión en la in Casa a manner Blanca that broke the law. y la asistencia para As these Ucrania efforts were en una ongoing, manera que violaba la ley. White House attorneys En medio de este proceso, los abogados de reportedly la Casa received Blanca, yet another al warning parecer, sign recibieron otra that the advertencia president was abusing his que el power. presidente estaba abusando de su According poder. to a published report in the New De York acuerdo Times, con the reportes week publicados after en el New the York July Times, 25th call, la semana después de la an llamada de anonymous julio whistleblower 25, un reported concerns denunciante that the anónimo president was abusing his office. expresó que el presidente estaba abusando personal de su gain. cargo para obtener beneficio The personal. whistleblower complaint landed in the Esta CIA queja llegó General Counsel's office. a la oficina de la Although the consultoría concerns related jurídica de la directly to CIA. the president's own misconduct, Muchas de las the preocupaciones se CIA's referían a la General mala Counsel, conducta del Courtney presidente. Elwood, Y Courtney alerted Elwood, el Mr. Eisenberg. consultor jurídico de la CIA, alertó Over al the next señor week, Eisenberg. Ms. Elwood, Mr. la próxima Eisenberg, and their siguiente deputies semana, el reportedly señor Elwood y el señor discussed Eisenberg the whistleblower's concerns. discutieron estas And they preocupaciones del determined, denunciante as required by y law, determinaron, como that lo the exige la ley, allegations had a que las reasonable alegaciones basis. tenían una So, base razonable. By early August, Por ende, White House lawyers a began comienzos de working agosto, los along abogados with de la Casa attorneys at the Blanca Department of comenzaron a Justice trabajar con abogados del to Departamento cover de up the Justicia president's wrongdoing. para encubrir They were la mala determined to conducta del prevent presidente. Congress Estaban decididos a evitar and the American que people el from learning Congreso y anything el pueblo about estadounidense supieran nada the president's corrupt acerca behavior. del comportamiento corrupto del Although senior presidente. Justice Department officials, Aunque funcionarios del including Departamento Attorney de General Justicia, Bill incluyendo el were secretario de reportedly made Justicia aware Bill of the Barr, concerns about corrupt aparentemente fueron activity, informados de la no preocupación sobre investigation into actividades President Trump's corruptas. wrongdoing No se was even opened inició ni siquiera by the una Department of investigación Justice. sobre la presunta mala conducta del As White presidente House a nivel del and Departamento de Justice Justicia. Department lawyers were discussing how to deal with the whistleblower's Cuando los abogados concerns. estaban lidiando On August estaban 12th, discutiendo cómo lidiar con las denuncias. Another important date, the El whistleblower 12 de filed a agosto, en otra formal fecha complaint importante, el with the denunciante Inspector presentó General una querella for the formal intelligence community. con el In accordance with inspector federal general de law, la comunidad de inteligencia. De on acuerdo August con las leyes 26th, federales, the Inspector el General 26 de transmitted the agosto, whistleblower complaint este to the funcionario acting director of envió la National denuncia al Intelligence, director Joseph adjunto de Maguire, Inteligencia Nacional, Joseph Maguire, along with the Inspector General's preliminary conclusion con la that the conclusión complaint preliminar was del both inspector credible general and related que to a la matter denuncia of era urgent creíble concern. y era un asunto de suma Urgent preocupación, Concern. un asunto urgente. But instead of transmitting the whistleblower Pero complaint en to lugar the de House transmitir and to this esta denuncia a la Senate's Cámara de distinguished Representantes Intelligence o Committee, ante la Comisión de required Inteligencia by de este law, distinguido Senado, como lo the acting requiere la director of ley, National el Intelligence director interino de notified Inteligencia Nacional the White House. notificó a la Casa Blanca. Well, Director, I'm still trying to understand the chronology. So you first went to the Office of Legal Counsel, and then you went to Usted White fue a House la Counsel? oficina del abogado y luego a la Casa Blanca. And then to the
repeat that, please, sir? I'm just trying to ¿Puede understand the repetir su chronology. pregunta? You first went to the Tratando de Office of Legal establecer la Counsel, and then cronología. you went to Primero habló con la consultoría the White House jurídica counsel? y después con los abogados de sir. la Casa No, sir. Blanca. No, We señor. went to the White House No. first to Primero hablamos determine, con la to ask Casa the Blanca. president. That's all I wanted to know is chronology. So you went to the White House Eso es lo first. que quería saber. Primero So- notificaron a la Casa Blanca. You went to the subject of the complaint O sea que ustedes fueron for advice first ante el about whether sujeto you de should la provide denuncia the complaint para que to les Congress. dijera si tenían que entregarle la denuncia al There Congreso. were issues within this, a couple of things. Había One, aquí un it par de did appear asuntos. that it has Primero, executive esto privilege. If it parecía does have tocar el executive tema de privilege, privilegios it is the White House ejecutivos. that determines that. En ese caso, I cannot la determine determinación that as the recae en la Director Casa of Blanca. National No me Intelligence. compete a mí como Director Nacional de Inteligencia. Under federal law, the Bajo acting leyes director of national federales, intelligence was required El director to interino de share Inteligencia the Nacional whistleblower tiene la complaint obligación with de Congress. remitir esta Period. denuncia al Congreso. Full stop. Punto y If aparte. that had occurred, Si the eso president's hubiera scheme to ocurrido, withhold security el assistance plan del in a White presidente House meeting para retener being sought by the asistencia new de seguridad Ukrainian leader y la to reunión en la pressure Casa Ukraine Blanca que for buscaba his own el personal líder de political Ucrania, gain would have been exposed. esta operación habría quedado To expuesta. prevent that from happening, Para evitar que the eso president's suceda, lawyers and top-level los advisors abogados del adopted presidente a y asesores two-pronged cover-up strategy. adoptaron una estrategia First, doble. Primero que nada, Block Congress and the American people from learning bloquear al about the Congreso y al pueblo whistleblower complaint. estadounidense de enterarse de la Second, denuncia. Try to Y segundo, convince President tratar de Trump convencer al to presidente lift Trump the hold para que on the security levantara assistance la before suspensión de la anyone asistencia de can seguridad find out about it antes que cualquiera se pudiera and use enterar that de esto evidence y against him. usara esa evidencia contra él. As to the first prong, sometime after the acting director of national En algún intelligence momento, told the White House después counsel's que el office director de about the inteligencia le dijo a la complaint, oficina de la Casa on Blanca August 26th, sobre esta denuncia, Mr. Cipollone el señor and Mr. Cipollone Eisenberg y el señor Eisenberg reportedly briefed the supuestamente president. informaron al presidente. They likely discussed with President Trump Seguramente whether they were discutieron con el legally presidente required to give the si complaint había to un Congress. requerimiento legal de remitir They esta stated that they denuncia were al consulting Congreso. with the Office of Dijeron que Legal estaban Counsel at the consultando Department con la consultoría of Justice. jurídica del Departamento The de acting Justicia. director of national intelligence El director testified that he interino de and the Inteligencia inspector Nacional general dijo que él y el consulted inspector with the general Office of Legal Counsel, who consultaron opined con la without any consultoría reasonable jurídica basis para determinar that he cuál did era la not have base to turn over the razonable complaint to Congress. y no tenían que entregar On esta September información al Congreso. The day El after the 3 de statutory septiembre, deadline for the director of después national que se venció intelligence el to plazo provide the para que el complaint director de Inteligencia Nacional to this body, sometiera ante este cuerpo the House. la denuncia y ante la Cámara, the Office of Legal Counsel issued a secret opinion la consultoría jurídica concluding that, emitió una opinión contrary to secreta the plain language of the concluyendo que statute, en contra de lo que dice the acting claramente el director of national estatuto, intelligence was el not director required interino to de turn over Inteligencia Nacional the complaint. no The estaba obligado cover-up was a in full swing. compartir esta información. The Office of Legal El Counsel encubrimiento estaba en opined marcha. that the whistleblower complaint did not La opinión qualify decía que esta denuncia no as an calificaba urgent concern como una preocupación urgente and therefore did not have to be y turned por over. ende no tenía que ser entregada. What can be more urgent ¿Qué puede ser than más a sitting urgente president que tener a un trying to presidente cheat tratando in de an hacer American trampa election en unas by soliciting elecciones foreign estadounidenses interference? What can buscando be interferencia foránea? ¿Qué more puede urgent ser than that? más apremiante que eso? That's a constitutional crime in progress. Ese es un delito constitucional, They concluded pero ellos llegaron a la it wasn't conclusión an urgent. que no era un asunto matter. urgente. Acting Director of National El Intelligence director McGuire interino de testified Inteligencia Nacional that the Office of Legal Counsel opinion did not actually prevent him from dijo turning que over the complaint to la Congress. opinión de la consultoría no le Instead, based impedía upon his llevar esta testimony, it is información clear al that he Congreso withheld it on the y que basis that the obviamente complaint might esto se había deal with retenido information porque esto that he podía believed tener que could ver be con covered by información que executive pudiera privilege. estar amparada por privilegio ejecutivo. But President Trump never actually El presidente invoked Trump executive nunca invocó privilege. He never dicho privilegio actually ejecutivo. invoked executive Nunca privilege. lo invocó, Nor did he inform Congress ni le informó tampoco al Congreso that he was doing so que with estaba respect to haciendo this esto complaint. respecto a esta Instead, the denuncia. White House secretly instructed the acting Más bien, Director la of Casa National Blanca le Intelligence dijo al director to interino withhold the de complaint Inteligencia Nacional based que on the retuviera la mere denuncia possibility
basándose en la simple posibilidad de que se pudiera By doing invocar so, the un White House was privilegio able to ejecutivo. keep the explosive Haciendo esto, la complaint Casa from Blanca Congress ocultó and the esta American explosiva denuncia del Congreso without y ever del having pueblo to estadounidense disclose the sin tener reason siquiera que why revelar it was la razón withholding por la this que se information. estaba reteniendo esta But truth información. crushed to the ground Pero will rise again. la verdad There's a saldría a toxic relucir una mess vez más. At 1600 Pennsylvania Avenue, Hay un desastre tóxico en and I la Casa humbly Blanca. suggest Y yo sugiero humildemente that it's our collective job que tenemos On la behalf of the obligación American colectiva, en nombre del pueblo to try to clean estadounidense, it up. de ponerle remedio. President Trump tried to cheat, El presidente Trump trató de hacer got caught. trampas, fue and descubierto then he worked hard y después trabajó intensamente para encubrirlo. There have been many great presidents Hay, throughout the history of this ha republic, habido grandes presidentes en la great historia de esta república, Republican presidents, grandes and great presidentes Democratic presidents. republicanos y demócratas. Perhaps one of the greatest presidents Quizá uno is de los Abraham más grandes Lincoln. fue Abraham Lincoln. He once said Él dijo una that any vez man que cualquier can hombre handle adversity. podía manejar But la if you want to adversidad, test a man's character, pero si uno quiere probar Give him some el carácter de un hombre, hay que darle poder. America is a great nation. Estados We can Unidos es una handle gran adversity nación. better Nosotros podemos than any other manejar country las in the adversidades mejor que ningún otro país del Whenever mundo. America has found itself in a tough Cuando nos spot, hemos we encontrado always make it. en aprietos, siempre other side. salimos airosos. We were in a tough spot during the Estábamos Civil War. en aprietos durante la And guerra America civil. was at risk of tearing itself apart. El but país we made estaba it. en riesgo to the de other desmembrarse, pero A tough salimos spot in adelante. October of 1929, En when octubre the de stock market 1929, collapsed, cuando plunging el us mercado de into the valores Great colapsó, Depression. But we made it sumiéndonos en la Gran Depresión, to the other pero side. salimos adelante. We were in a tough spot. Teníamos December of problemas 1941, en diciembre when de a foreign power 1941, cuando plunging us una into potencia a great extranjera nos conflict atacó, with the evil empire lanzándonos of a un Nazi gran Germany. conflicto But America con made it el malvado imperio to nazi. the other side. Pero Estados Unidos We salió were in a airoso. tough spot in the Estábamos en un 1960s, aprieto dealing with en los the años inherent 60, contradictions. lidiando con las contradicciones inherentes del racismo. But we made it Pero lo hicimos y salimos to the other adelante. side. We were in a tough spot Teníamos problemas on September 11th el 11 de septiembre, when the towers were struck. cuando las torres fueron And young atacadas men and women like Jason Crow y hombres y were mujeres sent jóvenes to como Jason Afghanistan to Crow fight the terrorists fueron there. enviados a Afganistán para So we didn't enfrentar have to a los fight the terroristas terrorists allí, here. para que no tuviéramos que enfrentarlos And we aquí, made it. y salimos other adelante. side. America is a great Estados country. Unidos es We un can gran handle país. adversity better than any Podemos other manejar nation in the world. las But adversidades what are mejor we que going ninguna otra to nación del do? mundo. Pero ¿qué about our vamos a hacer character? respecto a nuestro carácter? President Trump El presidente Trump tried to cheat trató de hacer and trampa solicit foreign interference in an y American de election. buscar That is interferencia an foránea attack en las elecciones. on our character. Eso es un ataque contra nuestro carácter. President Trump El presidente Trump abused his power abusó de su and poder, corrupted the highest office in the corrompiendo land. la posición más That is an importante attack del país. Eso es on our un ataque character. contra nuestro carácter. President Trump El presidente tried to Trump cover it all up trató de encubrir todo and esto hide it from the American people. y escondérselo al pueblo estadounidense, Obstruct Congress. de obstruir al That's an Congreso. extraordinary attack Eso es un ataque on our extraordinario character. contra nuestro carácter. America is a great nation. Estados Unidos es una gran nación. We can handle adversity Podemos manejar la better than any adversidad other country. mejor que ningún otro the world. país del mundo. But what are we going to do Pero ¿qué vamos a hacer about our character? respecto a nuestro carácter?
crisis around the president's hold deepened throughout our government, the las president's crisis own en torno a la top presidencia advisors redoubled se their efforts to profundizaban lift the y hold on sus military asesores aid trataron and de stem the levantar la fallout suspensión de la in ayuda case it went militar public. y evitar And it did go public. las repercusiones, y esto se daba a conocer. On August Pero se 28th, dio a conocer. Politico El publicly 28 de reported that the agosto, president was Político withholding the informó que military el aid. presidente estaba reteniendo la And asistencia. as you've heard, the public Y como disclosure han of the escuchado, president's hold in late la August revelación caused deep pública de estas alarm acciones del presidente among Ukrainian generaron officials. alarma entre funcionarios ucranianos. It also caused U.S. officials to También redouble esto their hizo que efforts funcionarios once again. estadounidenses redoblaran At the esfuerzos end of una August, vez más. Secretary of State A fines de Pompeo, agosto, el secretario Defense Pompeo, Secretary Esper and el secretario de Defensa Ambassador Esper Bolton reportedly y el tried to embajador convince Bolton, President al Trump parecer to trataron de release convencer the al aid. presidente Trump But they para que failed. entregara la asistencia, pero no The pudieron. president wanted the hold to El remain. presidente quería That que esto se prompted mantuviera. Duffy, the political Y appointee esto llevó a charged with Duffy, implementing the hold, el to send an designado email on político, August 30th to the a enviar DOD un stating, correo and I electrónico quote, al Departamento de "Clear Defensa direction from diciendo POTUS que, y to citamos, hold." es una instrucción clara Now, del this is presidente consistent with que Laura esto se Cooper's retenga. deposition testimony when she said Esto that they were, concuerda con el quote, testimonio de hopeful Laura this whole Cooper, time diciendo that que todo este Secretary tiempo Esper and Secretary esperaban que el Pompeo secretario Esper y el would be able to secretario meet with the Pompeo president and pudieran just reunirse explain to con el him presidente why y le this was so explicaran important and get the por qué funds esto era tan released. importante para que se liberaran los But fondos. instead, Pero en vez the de eso, president held firm. el presidente And even as the se president's mantuvo own en su cabinet posición. officials were trying to Y convince aun him to lift the cuando hold, funcionarios del White House gabinete lawyers trataron were de receiving convencer al new presidente, reports about their los president's abogados abuse. estaban recibiendo nuevos reportes sobre On los September abusos del 1st, presidente. Vice President El Pence 1 de met septiembre, with el President vicepresidente Zelensky Pence se in reunió con el Warsaw, and presidente Zelensky immediately en after, Varsovia Sondland e inmediatamente had a side después conversation Sondland tuvo with the una top conversación Ukrainian presidential aide. con un colaborador del presidente Morrison was de privy Ucrania. to these conversations, and Morrison when he sabía de returned estas from Warsaw, conversaciones y cuando he regresó de reported to Varsovia Eisenberg the details. le informó a Eisenberg de los detalles. What did Ambassador Sondland say ¿Qué to tell le dijo you el embajador that he Sondland? told Mr. Yermak? ¿Qué dijo que le That había comunicado el the señor Yermak? Ukrainians would have Que to los have ucranianos the prosecutor iban a general tener que hacer make que a statement el with fiscal respect to the general investigations as hiciera a una condition of having the declaración aid sobre lifted. estas investigaciones para You que se testified that you were levantara la suspensión not de la comfortable asistencia. with what Ambassador Sondland Usted had ha told dicho you. que no se Why not? sentía cómodo con esto. ¿Por qué? Well, I Bueno, was concerned about what me I saw preocupaba as lo essentially que an vi additional como hurdle esencialmente to accomplishing un what I've been tropiezo directed adicional to help accomplish, which was para giving los the objetivos president the que se me habían information he needed encomendado, to como era determine darle al that the presidente security la información sector system necesaria go forward. para So now there's determinar a whole qué se other puede hacer. wrinkle to it, right? Así que There was eso the le appearance añade of otro one based tropiezo a on todo what esto. Ambassador Sondland represented. Aparentemente, en base You a lo told que dijo el Ambassador embajador Taylor about Sondland. this conversation as Usted le well, is dijo that al right? embajador Taylor de esta I conversación promptly también, ¿no es reached out así? to Ambassador Taylor to schedule a Yo me secure phone comuniqué call. con él And in your para que deposition, you tuviéramos una testified that llamada his testimony, other telefónica than segura. one small distinction Usted between dice President que Zelensky and the Prosecutor General, había una distinción was accurate as to what you told him. Is that correct? respecto a la About that precisión de lo que usted le conversation, dijo. yes. And generally Respecto a esa speaking, you conversación, sí. confirmed everything that Ambassador Usted Taylor ha told confirmado you, todo lo except que for el that embajador one thing Taylor and le a dijo, small other excepto por ese ministerial matter related to pequeño the detalle location of a meeting. y Is otros that correct? asuntos menores sobre el lugar de la reunión. Now, Correcto. did you tell Ambassador Bolton Así about es. this conversation as well? Usted le dijo al I embajador reached out to Bolton de him esta as well conversación. and requested his availability for a secure phone Yo call. le What pregunté was si él his estaba response when you dispuesto explained to para him what Ambassador tener esta Sondland had conversación. said? ¿Y Tell qué the le lawyers. respondió? Did you Hable con go los tell the abogados. lawyers? When I returned to the States, ¿Usted yes. se los dijo? And did he explain Cuando to you why regresé al he país, wanted you sí. to tell the lawyers? Y le dijo por qué quería que hablara con los abogados. Now, this wasn't the No. first time, and it wouldn't be the last. Esta no fue la that Ambassador primera ni Bolton sería la instructed última other vez que el government embajador officials to Bolton le report decía a otros details of the funcionarios president's scheme que to presentaran White House detalles del plan lawyers. del presidente a los Now, let's be abogados de la clear. Casa Blanca. When government Así employees que have concerns seamos about claros, whether cuando something hay is legal, preocupaciones they sobre la often go to legalidad their de algo, agency's lawyers. con frecuencia It was los happening an empleados awful lot acuden a around los this time. consultores jurídicos de su Recall agencia. that Bolton also instructed Dr. Bolton Hill también le to dijo a la report to the doctora Hill lawyers Sondland's que hablara statements about con requiring los an announcement abogados of the investigation sobre as a el condition for a requerimiento White del House anuncio de meeting. una investigación como What precondición Bolton para la reunión called en la Casa Sondland's, Blanca. quote, drug deal with the Cuando president's top aide, Mick Mulvaney. Bolton vio lo que él llamó Ambassador el Bolton's pacto de testimony drogas, would el embajador obviously shine Bolton further light on these obviamente concerns
Él podría arrojar luz sobre esta situación respecto a quién en la Casa Blanca hizo para ponerle coto a las acciones del presidente. Después que el presidente, que la retención de la ayuda se hizo pública, había una creciente presión para que el presidente levantara la suspensión. El 3 de septiembre, un grupo bipartidista de senadores le envió una carta al director interino de personal, el secretario de la presidencia, Mick Mulvaney. Se expresó profunda preocupación sobre esta consideración del gobierno de que no tenían la obligación de entregar los fondos en 2019. También se instaba a que se entregaran los fondos en forma inmediata. El presidente y el líder de la minoría en la comisión del Senado se comunicaron con el director de presupuesto, expresando preocupación sobre la retención de la asistencia militar. El mismo día, los senadores Murphy y Johnson estuvieron en Kiev y se reunieron con el presidente Zelensky junto con el embajador Taylor. El 5 de septiembre fui con los senadores Johnson y Murphy en su visita a Kiev. Cuando nos reunimos con el presidente Zelensky, su primera pregunta para los senadores fue sobre la asistencia. Recuerdo que ambos senadores se sorprendieron que el apoyo bipartidista a Washington seguía siendo el aspecto más importante y lo reforzaron, y que no se podía arriesgar esto dejando que el presidente se involucrara en política interna de Estados Unidos. Yo he venido diciéndole esto a todos mis contactos en Ucrania, pero el tratar de comprometer al presidente Zelensky con investigaciones sobre Burisma y su presunta interferencia en las elecciones muestran cómo la política exterior de Estados Unidos estaba siendo socavada por los esfuerzos irregulares del señor Giuliani. Trataron de asegurarle al presidente Zelensky que había apoyo bipartidista en el Congreso para la asistencia militar. También el 5 de septiembre, el Washington Post informó que había preocupación por la retención de la asistencia y su tentativa de lograr que el presidente Zelensky lo ayudara en la campaña. Nos han dicho que el presidente tiene una agenda más peligrosa. Quiere obligar al señor Zelensky a intervenir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lanzando una investigación sobre el principal candidato demócrata Joe Biden. El señor Trump no solamente está buscando ayuda con su campaña, él está utilizando asistencia militar estadounidense a un país que lo necesita para extorsionarlo. Fin de la cita. A pesar de estos esfuerzos para que el presidente levantara la suspensión y las discusiones sobre el abuso de poder, el plan continuó. 2 días más tarde, Morrison volvió a los abogados de la Casa Blanca para darles más detalles que había descubierto respecto al plan del presidente, y nuevamente a instancias del embajador Bolton. Unos días más tarde, el 7 de septiembre, usted volvió a hablar con el embajador Sondland, quien le dijo que acababa de hablar con el presidente Trump, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué le dijo el embajador Sondland que le había comunicado el presidente Trump? Si recuerdo bien la conversación, fue cuando el embajador Sondland expresó que no había ningún tipo de intercambio, pero que el presidente Zelensky tenía que hacer esta declaración y hacerla voluntariamente. ¿Usted entendía para ese entonces que esta declaración sobre Biden y las elecciones del 2016, creo que sí, y que esta era una condición necesaria para la entrega de la asistencia de seguridad? Eso fue lo que entendí después de hablar con el presidente Trump. Eso es lo que él insinuó. Usted dice que cuando escuchó esto se sintió preocupado. ¿Por qué? Bueno,
The end of the fiscal year, September 30th. Pienso que estando casi llegando al final del año fiscal, estos son fondos para ser usados en un año determinado, así que solamente tenemos un tiempo limitado para proceder porque el Congreso puso una notificación obligatoria de 15 días, es decir, que la fecha, el plazo se cumplía el día 15 para que el presidente entregara los fondos. Usted le dijo esto al embajador Bolton también. Lo hice. ¿Qué le dijo él? Él dijo hablar con los abogados. ¿Y por qué le dijo que hablara con los abogados? Él no lo explicó. Nuevamente, dígale a los abogados. El embajador Sondland dice que esto también le preocupó al embajador Taylor, lo que ya han escuchado. On September 8th and 9th, Ambassador El Taylor 8 y 9 de septiembre, el WhatsApp embajador messages Taylor with Ambassador Sondland and intercambió Volker, mensajes de describing his, WhatsApp quote, nightmare con los scenario embajadores Sondland y Volker that, sobre quote, they give este the escenario de interview and don't pesadilla. get the security assistance. ¿Qué pasa si ellos dan la entrevista As he y no then goes reciben on la to say, ayuda? quote, the Y Russians love después it, dijo, and I a los quit. rusos les encantaría y yo renunciaría. After the hold on the military aid became public, the White Después House que esto se took hizo two público, actions in early la September. Casa Blanca tomó dos medidas en First, septiembre. the White Primero, House and the Justice Department la Casa ensured Blanca that y el the Departamento acting de Justicia DNI aseguraron continued to withhold que the whistleblower se complaint seguía from Congress reteniendo in la clear violation denuncia of the law. del denunciante al Congreso en violación de la And ley. second, the White House Segundo, attempted to create a cover story La Casa for the Blanca president's trató de withholding crear of the assistance. una historia para encubrir Approximately este 2 tema. months after President Aproximadamente Trump had 2 ordered the meses después freeze. que el presidente Trump había ordenado Sandy la congelación. received an Mark email from his Sandy boss, Michael Duffy, recibió that for the first una time comunicación de su gave a jefe reason for the hold. que por primera vez Sandy daba testified that razón in para early esto. September he Sandy received dijo an que a email comienzos from de Duffy, septiembre recibió un quote, correo that electrónico attributed de the hold Duffy to the president's concern donde about decían other que esto se countries debía a la not preocupación del contributing more to presidente Ukraine. sobre la contribución Again, de otros países a After Ucrania. months of scrambling, this was the first time any reason had been Esta fue la provided for primera the hold. vez que se dieron razones And para according to retener Sandy, la it ayuda. was Y de also acuerdo a only in early Sandy, September, again, fue after the también White a House learned of the comienzos de whistleblower septiembre, complaint and the después hold que la became Casa public, Blanca tuvo esta that the información, White House requested data que la Casa from Blanca OMB on solicitó other countries' información assistance to de Ukraine. la Oficina de Presupuesto sobre To qué otros recap why países we le know the contribuían a concern about Ucrania. burden sharing was Así que bogus. vamos a recopilar por qué First, esto de la for months, contribución de no otros reason was países given no to the tiene very sentido. people Primero, executing the durante military meses no aid, se le dieron razones a las who have personas been encargadas de actively manejar la searching asistencia for militar, answers about why the que aid habían was estado being held. buscando respuestas de por qué esta asistencia se Second, estaba reteniendo. remember the supposed Segundo, interagency process ¿recuerdan performed by este OMB? supuesto Well, it was proceso fake. interagencias? Bueno, era mentira. And third, after the Y hold went tercero, public, and the White después House que became esto se dio a aware of the conocer whistleblower, y la they Casa started Blanca supo de scrambling to la develop existencia del another denunciante, excuse. comenzaron a tratar de Public desarrollar reports otra excusa. confirm this. Esto A lo ha November publicado la 24th news prensa. report, for instance, revealed that El in 24 de September, noviembre Mr. Cipolloni's se informó lawyers que el señor conducted an Cipolloni internal y records sus review. abogados en septiembre The hicieron review una revisión reportedly, interna. quote, turned up hundreds of documents parecer, that reveal extensive efforts to encontraron generate an múltiples after-the-fact documentos que hablaban de cómo justification generar for the una decision and a justificación debate post over facto whether the delay para la was decisión legal. y el debate sobre si retener la The president's asistencia top era aides algo were trying legal. to convince the Los president to lift the principales hold colaboradores in del late August, presidente early September. trataron de convencerlo para And que White House levantara officials were actively working to la develop an suspensión excuse for the y president's estaban scheme trabajando and devise a para cover desarrollar story una in the event excusa that it was exposed. y buscarle una explicación. Soon it would be. Y pronto la habría. On September 9th, the chairs of the El House 9 de Intelligence septiembre, Committee, the Committee on Foreign Affairs, Los and the Committee on presidentes de la Oversight Comisión and de Asuntos Reform Exteriores de Inteligencia y publicly de Reforma announced the joint anunciaron investigation públicamente of una President investigación Trump and conjunta Mr. Giuliani's scheme. sobre las And this is when actuaciones the del music presidente stops Trump y el señor and Giuliani. everyone starts running to find a Y chair. aquí es donde la música para y todos Word corrieron of a the buscar una committee's silla. investigation spread quickly through the White Esto House to the se NSC. regó Morrison rápidamente en la recalled Casa seeing and Blanca y el discussing the Consejo letter with Nacional de NSC staff. Seguridad. Lieutenant Morrison Colonel recuerda Vindman la carta que also se estaba recalled discutiendo. discussions among NSC El teniente staff coronel members, Vindman including también habla Deputy John de las Rath, conversaciones que about the había. investigation. Y The lo same que day, se hablaba de there la were efforts at investigación. OMB to El create a mismo paper día, en la trail Oficina to de try to Administración y shift the blame Presupuesto, for the se trató president's de hold on crear security assistance toda away from the una White House. secuencia de documentos Duffy sent para an email desviar to la Elaine atención. McCusker that contradicted months of Se le email envió un exchanges. correo a Elaine It McCusker stated que falsely that OMB contradecía had in fact meses de authorized documentos. DoD to proceed Y with se all decía process que necessary se había to obligate autorizado a funds. proceder con todos los procesos Duffy necesarios was attempting to para la shift entrega de all los the fondos. responsibility Duffy for the estaba delay tratando onto the Pentagon. de deshacer la McCusker responsabilidad replied, y que esta recayera en el and I Congreso. quote, McCloskey le "You respondió, can't be y serious. cito, I am esto no speechless." puede ser en serio.
Me deja sin palabras. Now, all of this, including OMB's efforts Todo to shift esto, blame to the Pentagon, incluyendo los the White esfuerzos de House's effort culpar to al create a cover Pentágono, story for the hold de on crear una security historia assistance, para encubrir were la a retención de la continuation asistencia, of the cover-up. todo esto era It continuación del started with the White encubrimiento. House's lawyers' failure to stop the Y esto scheme after the comienza July 10th meeting con los was esfuerzos de reported los to them, abogados de la Casa Blanca continued para que with esto no se attempts to descubriera, hide the July y esto 25th continuó call tratando summary, de esconder and el escalated sumario de with la the White llamada del House's 25 illegal de julio, concealment of the y whistleblower complaint después from Congress. se trató de esconder la denuncia On September 10th, del Congreso. the House Intelligence El 10 de Committee septiembre, requested that the DNI la provide a Comisión de copy of the Inteligencia whistleblower complaint comenzó a as the pedir law una copia requires. de la denuncia, tal The como lo DNI exige la continued ley, to withhold the complaint pero for siguieron weeks. reteniendo esto durante The same meses, day it was semanas. announced that Ambassador Bolton El was mismo día que se resigning anunció or que el had been embajador fired. Bolton había It is sido unclear despedido o whether había renunciado, Ambassador Bolton's no departure se from the White sabe House had anything to do with his si la opposition salida del to the embajador hold on Bolton tuvo algo que military aid. ver con But su of course, posición sobre la Ambassador retención de la Bolton could shed asistencia. light on that Pero himself obviamente esto if lo he were to podría explicar el testify. embajador Bolton si él diera su testimonio. The next day, on September 11th, Al día President siguiente, el Trump 11 de met with septiembre, Vice el presidente President Trump Pence, se reunió con el Mulvaney, vicepresidente and Senator Pence, Portman to con discuss the hold. Mulvaney y Later that Portman day, the president para hablar de la relented retención and de la lifted the ayuda. hold El after a scheme had been presidente exposed. cedió, autorizó el The president's desembolso de los decision to fondos release the después que el aid, plan se just like his descubrió. decision to impose the hold, La was decisión never del explained. presidente de entregar la asistencia, Cooper así testified como la that decisión de President Trump's retenerla, lifting of the nunca hold, se explicaron. really came out of the blue. It was quite Cooper abrupt. dijo que esto fue intempestivo. The only logical conclusion based on La all única of this conclusión evidence is that the lógica president lifted Es the que el hold on presidente September 11th because he got levantó la caught. suspensión el 11 de septiembre porque lo The president's descubrieron. decision to lift the hold La without decisión any del explanation presidente is also very telling. de If the hold was levantar put la in place for suspensión legitimate también policy dice mucho. reasons, Si esto why lift it obedecía a razones arbitrarily legítimas, with no ¿por explanation? qué se hizo de manera arbitraria y sin By explicación? lifting the hold only after Congress had launched an investigation, Al actuar después que el when, as Congreso Lieutenant lanzara una Colonel Vindman investigación, testified, none como of ha the dicho el facts on the teniente ground coronel had Vindman, changed since the hold had been nada put había into cambiado place. en el terreno. The president was conceding that there was El never a presidente legitimate admitía purpose. que nunca hubo una razón legítima. Since the hold was lifted, the president had Después que paid, se has paid levantó lip service to esta purported concerns about acusación, el presidente ha corruption dicho and burdenship. que le preocupaba la But the corrupción administration has y la taken carga no concrete compartida en steps Europa. before Pero or since el gobierno no ha hecho those nada o statements no hizo were nada, made ni to antes show ni that it really después, cares. para demostrar que The record realmente is el clear. tema le Before he got importa. caught, the president had no Es interest evidente. in Antes que lo anti-corruption descubrieran, reform in al Ukraine. presidente no le importaban los esfuerzos And as you've anticorrupción en already Ucrania. learned, those Y people como who han really visto, were concerned about la gente these que realmente issues, estaba like preocupada por Congress, esto, this Senate, como el Congreso, the el DOD, Senado, and the State el Department, Departamento de Defensa y el had Departamento already de gone Estado, through the process to ya address it. habían pasado por el proceso para encarar el problema. As Ambassador Sondland testified, at no Como point did dijo the el president embajador ask Sondland, him en to ningún discuss momento el additional presidente contributions le to pidió Ukraine que from hablara EU de countries. contribuciones Nor did adicionales President Trump para push Ucrania por Ukraine los países de la to Unión undertake Europea, any specific ni se le insistió anti-corruption reforms. a Ucrania a adoptar Now, the medidas president's counsel will anticorrupción likely say that his específicas. lifting of the hold shows his good faith. Esto, They will say según that la Casa because Blanca, Ukraine demostraba la buena fe del ultimately received the presidente, aid porque al final President Zelensky having to Ucrania recibió announce la asistencia the sham investigations, that there was no sin abuse que of el power. presidente Zelensky tuviera que anunciar As a nada legal y matter, no the hubo fact abuso that de the poder. president's corrupt scheme was not fully Legalmente, successful makes no el difference. hecho de que esto no tuviera Trump's éxito, abuse este plan, occurred at the moment eso no he significa used the nada. power of the presidency Trump abusó de to los poderes assist de la his re-election presidencia campaign, para undermining our afianzar free su and fair campaña de elections reelección, and our national socavando security. nuestras elecciones libres But y justas importantly, y President nuestra Trump seguridad almost did nacional. get away with it. Pero algo muy importante, As el discussed presidente earlier, Trump President casi se sale Zelensky con la agreed suya. during his Como hemos dicho, September el presidente phone call Zelensky with estuvo de Ambassador acuerdo Sondland en su conversación con el CNN embajador interview Sondland a darle during una which he entrevista a announced the CNN investigations. en la cual él anunciaría las On investigaciones. September 12th, Ambassador El Taylor 12 de personally septiembre, el informed embajador President Taylor Zelensky personalmente and le the informó al Ukrainian presidente foreign minister Zelensky that President Trump's y hold on al military ministro del assistance Exterior de Ucrania had been lifted. que la restricción había And on sido September 13th, levantada. Ambassador Y el Taylor 13 de and David septiembre, el Holmes embajador Taylor met with President y Zelensky Holmes se and his reunieron con el presidente advisors Zelensky and y urged sus them asesores not to go forward with the para CNN instarles interview. a que no hicieran la entrevista con CNN. It was not until September 18th No fue and 19th, sino hasta el around the 18, time that President 19 de Zelensky septiembre, spoke with Vice cuando el President presidente Pence, Zelensky habló con that el the Ukrainians vicepresidente finally Pence, canceled the que los CNN ucranianos interview. finalmente cancelaron la entrevista con The president CNN. has also repeatedly El pointed to presidente President también ha Zelensky's
dicho reiteradamente, se ha referido a declaraciones del presidente Zelensky, que él no se sintió presionado por Trump.
no solo es esto sorprendente, sino que es irrelevante. La pregunta es si el presidente Trump usó los poderes de la presidencia para coaccionar al presidente Zelensky para que le ayudara a ganar una campaña política. Pero sabemos que hubo presión al presidente Zelensky. Se seguía demorando y demorando esto porque él no quería terminar siendo un peón de la política interna de Estados Unidos. De hecho, el presidente Zelensky seguía bajo presión y sigue bajo presión hasta el día de hoy. Como dijo Holmes, todavía hay cosas que Ucrania quiere y necesita de Estados Unidos, incluyendo la visita con el presidente en la oficina oval, que no ha sido programada. Y sí, Ucrania sigue en guerra y necesita asistencia militar de Estados Unidos, incluyendo asistencia que sigue pendiente desde el año pasado. Por estas razones, dijo el señor Holmes, cito, creo que los ucranianos están siendo muy cautelosos. En este momento, el presidente Zelensky está tratando de concertar una cumbre con el presidente Putin las próximas semanas. Su primer encuentro cara a cara para tratar de promover el proceso de paz. Necesita nuestro respaldo. Necesita que Putin entienda que Estados Unidos apoya a Zelensky al más alto nivel. Así que esto no termina con la entrega de la asistencia. Ucrania nos necesita y sigue librando esta guerra hasta el día de hoy. Cuando el presidente Trump, con fines políticos personales, le pidió un favor al presidente Zelensky, hizo exactamente lo que nuestros fundadores más temían. Buscó la influencia de un país extranjero en nuestras elecciones. Usó el poder de su cargo para conseguir esa ventaja y comprometer nuestra seguridad nacional. Pero el presidente Trump dice que siempre tuvo razón y que su conversación con el presidente Zelensky fue perfecta. El presidente Trump ha dejado en claro que él piensa que tiene la capacidad de usar sus poderes como lo ha hecho, cuando y donde le provoque. Es más, él ha reforzado sus posiciones, invitando a otros países a interferir en nuestras elecciones. ¿Qué les dice todo esto? Eso les dice que el embajador Sondland tenía razón cuando le dijo a Holmes, después que colgó la llamada con el presidente Trump, que al presidente no le importaba Ucrania. Solamente le preocupan las cosas grandes, es decir, las cosas que lo ayudan personalmente. En esencia, el presidente usó los poderes de su cargo con fines políticos personales. Lo hizo a sabiendas, de manera deliberada y reiterada. Y su conducta se mantiene hasta el día de hoy. Senators, just for your orientation, this will be the Para last presentation orientación, on esta va a ser Article la última presentación sobre el artículo 1. Después de la presentación sería un buen momento para hacer una pausa. Esta última sección sobre el artículo 1 se refiere a el perjuicio a nuestra seguridad nacional. Cuando el presidente Trump usó al líder de Ucrania para conseguir un favor político y supeditó la asistencia militar a un aliado para conseguir lo que quería, hizo lo que nuestros fundadores más temían. Invitó interferencia foránea en nuestras elecciones y vendió la seguridad del país con fines personales, traicionando la fe pública. El plan del presidente para presionar a Ucrania para que hiciera este trabajo sucio socavó nuestra seguridad, nuestras elecciones y hasta el día de hoy amenaza los pilares de nuestra democracia. Cuando el presidente aduce que la llamada fue perfecta,
que él no What he's hizo nada really malo. saying is that there's nothing Lo que está wrong diciendo with the realmente es que no hay president nada de asking a malo foreign government en to que el do presidente a le diga a un personal gobierno favor. extranjero que le haga un favor That there's personal. nothing wrong with the president Que no hay pressuring nada de that malo foreign en que el country to presidente interfere presione a in otro our país elections for para his que personal interfiera en benefit. nuestras elecciones That there's nothing para su wrong with propio beneficio. withholding congressionally appropriated Que no hay problema taxpayer-funded con military retener assistance fondos to autorizados that por el foreign country Congreso to extort para that ese country otro to help país, the president para cheat extorsionar a to ese win país, an election. para que ayude al presidente a But hacer there are trampa y ganar unas many things elecciones. wrong with that. Pero hay muchas Most cosas malas significant con for the todo esto, purposes that bring especialmente us here today, the para el propósito Constitution que nos trae does not aquí. permit it. Algo que And the no permite la Constitution does not Constitución. permit it La because that Constitución no conduct is the permite esto quintessential porque abuse of esa power. conducta The use of official es power for personal gain, putting abuso del personal poder interest público over the al national máximo, interest and placing colocando los personal intereses benefits personales por over encima de our los intereses nation's nacionales security. The president's y conduct that we comprometiendo la outlined seguridad nacional. yesterday La conducta harmed our presidencial national que security. delineamos ayer That is without a perjudicó doubt. nuestra seguridad It nacional, sin endangered our duda elections alguna, and it sent our afectó a country nuestras on a elecciones dangerous path that, if left unchecked, y puso a nuestro will país en una cause senda peligrosa. irrevocable damage to Y the si esto no balance se of power corrige, se le contemplated causará un in our daño Constitution. irrevocable al balance de If poder someone que contempla la sacrifices the Constitución. national interest in favor of his Si own alguien sacrifica los and is intereses not removed nacionales from office, por razones our egoístas democracy y no es is in destituido, jeopardy. It's nuestra just democracia that está en peligro. simple. Es tan sencillo como eso. The grave consequences of President Trump's Las graves misconduct demand our consecuencias de attention. la conducta del presidente Let me Trump take these issues ameritan in turn, nuestra beginning atención. with this harm to national security. Vamos a hablar del efecto First, sobre la seguridad the nacional. president's abuse of power had Primero, immediate el abuso del consequences poder to our presidencial security. es algo que tiene Ukraine is a consecuencias burgeoning inmediatas para nuestra democracy seguridad. entangled in a hot Ucrania es war with una Russia. democracia By withholding emergente, military aid, President Trump not only denied Ukraine embarcada en una much guerra needed con military Rusia. equipment, but also weakened Necesitaban Ukraine's asistencia position in militar y la negotiations retención de la ayuda la over ponía the en una end of the posición war with débil Russia. Because of sobre President Trump, el fin de la guerra en President Rusia. Trump's corrupt actions, Las acciones Vladimir corruptas del Putin was presidente Trump emboldened at a pivotal moment envalentonaron a ahead Vladimir of those Putin sensitive en un momento negotiations crucial to antes de attempt esas to end the war. conversaciones para tratar de And ponerle fin a la emboldened guerra. Russia is a threat to Y the United esto States and global security De envalentonar a around the Rusia es una world. amenaza The para la president's seguridad de willingness Estados to put Unidos y el mundo. himself La over country disposición del undercut presidente our European a ponerse el allies' primero, confidence in America's commitment socavando to la deterring confianza Russian de nuestros aggression. aliados And it signaled Estados to Unidos, adversaries and friends alike le da una that the señal President of the a United States, amigos y enemigos the most que el presidente de powerful man Estados in the Unidos, el hombre más our poderoso del commander-in-chief, mundo, nuestro could be comandante en influenced jefe, by puede manipulating ser his influenciado perception of what was manipulando best su for his percepción personal interests. de lo que es mejor para sus intereses I have no personales. doubt No that the tengo Russians and duda probably every other que nation los that has the rusos y capacity quizá muchas otras naciones tienen la does a capacidad psychological profile of the President of the United States. de hacer un As we perfil profile psicológico del presidente other de Estados leaders. Unidos, como nosotros lo hacemos If a con otros president can be líderes. so easily Si manipulated un presidente puede ser disbelieve his own manipulado con intelligence tanta facilidad para que desestime a accept sus the propios organismos de propaganda of the inteligencia, Kremlin, para que acepte that la is a propaganda threat del Kremlin, to our national eso security. constituye una And amenaza that para is nuestra seguridad just nacional. what has happened here. Y eso es exactamente lo que But pasó that's not aquí. all. Pero President no Trump's es eso willingness to solamente. entangle our La foreign disposición allies del presidente in a corrupt de political involucrar a un errand aliado also en undermine una the gestión política credibility of de este Americans tipo to promote también the rule of law afecta and fight corruption la credibilidad abroad. de Estados Unidos This is Trump para first, luchar contra la not corrupción. American first, not American Aquí estamos ideals hablando de first. Trump And the primero, result no has Estados and will Unidos continue primero. to be grave harm to our nation Como if this resultado, chamber habrá un does not grave stand up and say daño it a is nuestra wrong. nación si esta Cámara no dice If eso you do está not stand mal. up and say this is Si ustedes not only no wrong, dicen que esto not only está unacceptable, mal, que esto es inaceptable, but conduct incompatible with the office of the sino que es presidency. incompatible con la función And if it presidencial. really is incompatible Y with si the esto office of the realmente es presidency, incompatible con el cargo de la if you presidencia, cannot si faithfully ustedes execute that no pueden ejecutar eso responsibility, de manera if you fiel, esa cannot responsabilidad, bring yourself si no pueden to put your descargar esa nation's interest responsabilidad ahead of your y own, poner los intereses de la it nación must be por encima de los impeachable, propios, eso or the amerita un nation juicio político, remains at risk. o la nación seguirá en riesgo. Let's consider the big picture here, Consideremos el cuadro completo and probably a question many people around the country are y asking. probablemente una pregunta Why que does muchos en el Ukraine país matter están to the haciendo. United States? ¿Por qué Ucrania Why le does importa a Ukraine matter Estados to the United Unidos? States? ¿Cuál es la Because we're talking significación que about tiene?
small country porque estamos hablando de un many país people know pequeño very little about. del cual mucha gente sabe muy poco. Well, this small country, this ally of Bueno, ours, este pequeño país, is a country este hungry aliado for nuestro, reform es un país and eager for a ansioso stronger relation de reformas with its most powerful, y de tener important ally, una the relación United más States. sólida con su principal y más poderoso aliado, Estados Unidos. And we're talking about ourselves Y estamos and hablando what de it means to the nosotros strength of mismos our own democracy y de la and fortaleza de democracies nuestra around the democracia world when countries like y de democracias Ukraine alrededor del mundo are fighting our fight against cuando países como authoritarianism. Ucrania están librando esta lucha At least contra that el used to be our autoritarismo. fight. Por lo menos And God help us if esa it's not era our nuestra fight. posición y Dios nos ayude si ya no lo es. Russian President Putin declared the El collapse of the presidente Soviet Putin Union to be the greatest Dijo que el colapso de la Unión geopolitical Soviética catastrophe era la of the mayor 20th century. catástrofe geopolítica del siglo Ukraine's vote XX. for independence in December 1991 Ucrania was the optó por la final independencia en nail in the Soviet 1991 Union's coffin. y eso le That puso made el Ukraine's último greatest clavo moment a la urna de la Unión Putin's Soviética, greatest tragedy. lo que hizo que el momento más When it trascendental de declared Ucrania independence fuera from la mayor Soviet tragedia para domination, Putin. Ukraine Cuando inherited Ucrania se roughly declaró independiente de la 1,900 dominación soviética, Soviet nuclear warheads. Enough se firepower quedaron to level con every múltiples major American ojivas city nucleares de several Rusia, times over. suficiente para amenazar 1,900 a Soviet muchas ciudades nuclear estadounidenses. warheads. 1900 In ojivas exchange for nucleares. Ukraine surrendering this A arsenal, cambio the United de que States, entregara este Russia arsenal, and the United Kingdom Estados reached an Unidos, Rusia understanding y el called Reino the Unido Budapest llegaron a un acuerdo Memorandum llamado el of Memorando de 1994. Budapest de They 1994. they committed in this memorandum to respecting Allí the se borders of an comprometían independent a Ukraine respetar and also las to fronteras de refrain from Ucrania using the threat y or a no use of usar force against la Ukraine fuerza This o was an early de success amenazar a Ucrania. of the post-Cold Esto War fue period. un primer éxito Despite its de la era commitment to posguerra fría. respect Ukraine's independence, of A pesar course, del compromiso Russia de continued respetar to la meddle independencia de in Ucrania, Ukraine's affairs. Rusia siguió metiéndose en los asuntos de Ambassador Ucrania. Taylor recounted how El events embajador took an Taylor even more dice sinister turn cómo esto in dio un giro 2013. aún más siniestro en 2013. The West. But in 2013, En Vladimir 2013, Putin Vladimir was so threatened Putin by the prospect of Ukraine se joining the sentía European tan Union amenazado that he con la tried to perspectiva bribe de que the Ucrania se Ukrainian uniera a la Unión Europea This triggered que mass trataron protests in de the winter of sobornar al presidente de 2013 Ucrania. that drove Esto the generó that masivas president to protestas flee to Russia. In 2014, que hicieron que el February presidente 2014, terminara huyendo a but Rusia not before his en febrero de forces killed 100 2014, Ukrainian pero no antes protesters que sus in fuerzas central Kyiv. mataran a 100 manifestantes en Kiev. Angered by the fall of the Kremlin-backed leader in Kyiv, President Putin ordered the Enardecido por invasion la of caída del Ukraine. Kremlin, el Specifically, presidente a Putin region ordenó known la as invasión de Crimea. Ucrania, especialmente de aggression Crimea. was met with La global agresión de Rusia condemnation. fue condenada por el mundo. We lack the sound there, but you can see the images of that conflict on the screens before you. Quisiéramos tener el Deputy sonido, pero Assistant ven Secretary las of imágenes. Defense Laura Cooper testified La as to the secretaria stakes for adjunta de U.S. Defensa national security. habló de las repercusiones que esto tiene para la seguridad nacional de Estados Unidos. Rusia violó la soberanía territorial de Ucrania. Ilegalmente se anexó territorio de Ucrania. También le negaron a Ucrania acceso a su flota naval. Y hasta el día de hoy, Rusia sigue desarrollando una capacidad en Crimea, buscando expandir la presencia militar de Rusia más allá de la región inmediata. En 2014 había preocupación en Washington y en capitales europeas que Rusia pudiera no parar en Ucrania. Yo no estaba en mi cargo actual en 2014, pero entiendo que había un temor significativo hasta dónde podía llegar la agresión de Rusia. Un héroe estadounidense y estadista reconoció la amenaza que representaba la invasión
de Crimea por Rusia, el senador John McCain. En una entrevista él dijo: todos somos ucranianos. El senador McCain dijo que esto era un ajedrez, una reminiscencia de la Guerra Fría y que había que actuar en consecuencia. Por supuesto, tenía toda la razón, consistente con los compromisos que se hicieron con Ucrania en 1994. Estados Unidos respondió imponiéndole sanciones a Rusia. Se aprobaron miles de millones de dólares para apoyar a este país y se aprobó asistencia vital de seguridad de manera bipartidista para ayudar a Ucrania en su reconstrucción cuando lo estaban privando de recursos. Este apoyo bipartidista para Ucrania, reflejado en lo que dijo el senador McCain, era una oportunidad para Estados Unidos para socavar la preeminencia de Rusia en Europa Oriental, mostrando un éxito en Ucrania. El senador McCain habló de esto. Putin también ve a este maravilloso país, Ucrania, y imagínense si Ucrania realmente se libera de la corrupción, si la economía mejora, y está ahí mismo, en la frontera de Rusia. Creo que eso lo pone muy nervioso. Si Ucrania saliera airosa, desarrollando una sociedad libre y tiene éxito, lo cual no pasa en Rusia, que se sustenta por el mercado de energía. Esto sería una tarea difícil, pero numerosos testigos dijeron que la victoria de Vladimir Zelensky cambió las cosas. El David Holmes explicó de esta manera la oportunidad histórica resultante de su elección. A pesar de la agresión de Rusia en los últimos 5 años, los ucranianos han construido una economía, se han adherido a un proceso de paz y se están acercando a Occidente, a nuestra forma de vida. A comienzos de este año, muchos ucranianos quisieron un nuevo comienzo, votando por un advenedizo en la política, reemplazando el 80% del Parlamento y buscando un gobierno consistente con nuestros valores e intereses estratégicos. La revolución electoral subraya que a pesar de sus imperfecciones, Ucrania es una democracia genuina y vibrante y es un ejemplo para otros países postsoviéticos, desde Moscú hasta Hong Kong. El apoyo a la seguridad y las reformas en Ucrania es vital, no solo para nuestra seguridad nacional, sino también para otros aliados y democracias emergentes en el mundo. El hecho de la importancia de Ucrania para nuestra seguridad nacional hace que el abuso de poder del presidente Trump y la retención de la asistencia sea aún más preocupante. Los testigos han dicho que retener la asistencia militar pudo haber prolongado la guerra, y esto significa más muertes. El embajador Taylor nos habló de esta sombría realidad. Pienso que cualquier demora en la entrega de la asistencia de Estados Unidos está costando vidas ucranianas. ¿No es así? Es difícil establecer correlaciones directas entre la asistencia de seguridad y las muertes en el campo de batalla. Ukrainian armed forces to be effective and deter and to be able to take countermeasures to the attacks. Esta asistencia le podía a los ucranianos a tomar medidas preventivas. Dijo que un soldado ucraniano murió cuando estaba en el Donbass. Llevábamos registro de las bajas y al día siguiente tuvimos información que ese día murió un soldado y 4 resultaron heridos. Y esto pasaba todas las semanas. David Holmes también dijo que prolongar la guerra en Ucrania resultaría en más bajas.
Como vemos hoy en día, los ucranianos están librando una guerra contra la agresión de Rusia. Desde que estoy aquí en Washington, murieron 2 soldados ucranianos, 2 resultaron heridos por ataques de Rusia a pesar de un cese del fuego. La retención de la asistencia tiene consecuencias para soldados de verdad y familias de verdad. Y tengamos en cuenta que la asistencia estadounidense representa el 10% del presupuesto de defensa de Ucrania. 10%. No estamos hablando de un bono. Esto es vital para la defensa de Ucrania en el frente. La segunda consecuencia de la retención de la asistencia militar es que esto envalentonó a Rusia. Laura Cooper supervisaba esta asistencia. Y hoy en día, si Estados Unidos retirara su apoyo militar de Ucrania, ¿qué sucedería? Pienso que si retiráramos nuestro respaldo, esto alentaría a Rusia, validaría la violación del derecho internacional por Rusia. ¿Y quién se beneficiaría más? ¿Quién saldría ganando de eso? Rusia. Rusia no solo se envalentonó en el campo de batalla. El embajador Taylor dijo que la retención de la asistencia que ordenó el presidente Trump y el tema de Zelensky, la reunión en la oficina oval, era visto en Moscú como un signo de debilidad, socavando la posición de negociación de Ucrania. Cuando Zelensky y Putin se reunieron para discutir el conflicto en Oriente, el embajador Taylor dijo: creo que Rusia estaba observando estrechamente el nivel de apoyo de Estados Unidos al gobierno ucraniano. ¿Por qué es tan importante? Es importante, señor presidente, porque los ucranianos, especialmente bajo este nuevo gobierno, están ansiosos por acabar con esta guerra y quieren hacerlo de forma tal que los rusos salgan de su territorio. Estas negociaciones, como todas las negociaciones, son difíciles. Los ucranianos quisieran poder negociar desde una posición de fuerza, o por lo menos más fuerte que la que tienen ahora. Parte de eso, de esa capacidad para negociar el fin de la guerra en Donbass, depende de Estados Unidos y de otro apoyo internacional. Si nos retiramos, suspendemos o amenazamos con retirarnos en nuestra asistencia, eso no solo es un mensaje para los ucranianos, sino más importante para los rusos, que están buscando cualquier indicio de debilidad o de que estamos quitándole apoyo a Ucrania. Entonces, cuando los ucranianos se enteraron de esta suspensión de la asistencia, obviamente los rusos también se enteran y considerarían que esto se puede interpretar como una falta de apoyo sólido de Estados Unidos hacia Ucrania. Correcto. Así es, señor. Y esto debilitaría a Ucrania en su intento de ponerle fin a la guerra en Donbass. Ciertamente, la ayuda no solamente le provee armas a Ucrania, es un símbolo de apoyo, de fortaleza, del respaldo de Estados Unidos. Y retener esa asistencia, aunque sea brevemente, socava todas estas cosas. Las acciones del presidente Trump hacia Ucrania también socavan la confianza en Estados Unidos como un socio confiable. Esto es vital para fortalecer nuestras alianzas en Europa, para disuadir a Rusia y proteger la democracia en el mundo. Estados Unidos tiene más de 60.000 soldados en Europa que sirven con soldados de otros 28 países que conforman la OTAN. Ellos defienden el frente de la agresión de Rusia. El liderazgo de Estados Unidos llevó a la creación de la OTAN hace 70 años cuando estaba cayendo la cortina de hierro en Europa. Y el liderazgo de Estados Unidos es lo que hace que la OTAN funcione hoy.
Esto también afecta porque otros países tienen que saber que estamos comprometidos con la defensa colectiva, que un ataque contra una nación es un ataque contra todos. Ese principio disuadió la invasión de Rusia y solo se ha invocado una vez después de los ataques del 11 de septiembre. Nueva York está muy lejos de Europa, pero nuestros aliados estuvieron de nuestro lado después de ese día. Desplegaron decenas de miles de soldados en Afganistán y nos acompañaron en la lucha contra los terroristas de Al-Qaeda que atacaron las Torres Gemelas y el Pentágono. Ucrania no es un miembro de la OTAN, pero la invasión de Ucrania por Rusia es una amenaza para la paz. Esto amenaza las reglas que han mantenido la paz en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esa idea sacrosanta que las fronteras no se pueden cambiar por la fuerza. Si no hubiéramos apoyado a Ucrania en 2014, si este cuerpo no hubiera votado de manera abrumadora en favor de la asistencia para reconstruir las Fuerzas Armadas de Ucrania, no hay duda que se habría invitado a más aventuras de Rusia en la región. En Ucrania y en otras partes de Europa se habría debilitado a nuestros aliados y se expondría a nuestros soldados a peligros mayores. Disuadir a Rusia requiere persistencia, no solamente un plan de asistencia militar o una reunión en la oficina oval, sino una demostración consistente de apoyo. También la demostración de respaldo para nuestros amigos como Ucrania. George Shultz, quien fuera secretario de Estado de Ronald Reagan, lo reconoció. Él compartaba la diplomacia con el cuidado de un jardín. Decía, si uno tiene un jardín y lo abandona por 6 meses, ¿qué encuentra cuando regresa? Malas hierbas. La diplomacia, dijo, es más o menos así. Uno habla con la gente, desarrolla relaciones y si surge un contratiempo hay una base. La decisión del presidente Trump de transformar la asistencia militar para tratar de obtener beneficios era como pisotear el jardín de George Shultz, debilitando la confianza en Estados Unidos como socio. También esto llevaría a nuestros aliados en la OTAN a preguntarse si estábamos dispuestos a ayudarlos en su defensa frente a Rusia. Algunos se preguntan si los favores políticos personales tienen más peso que los tratados para guiar nuestra política exterior. Así es como las alianzas se debilitan y se mueren, y como Rusia gana. El embajador Taylor dejó en claro que por eso es tan importante para nuestra seguridad que estemos del lado de Ucrania. Señor presidente, como el secretario Kent describió, tenemos una política de defensa de seguridad nacional que identifica a Rusia y a China como adversarios. Los rusos están violando todas las normas, tratados, compromisos suscritos que han mantenido la paz en Europa durante casi 70 años, hasta que invadieron Ucrania en 2014. Habían respetado la soberanía de las naciones, la inviolabilidad de las fronteras. Esa norma, ese orden que mantuvo la paz en Europa y permitió prosperidad y paz en Europa fue violado por Rusia. Y si nosotros no repelemos esas violaciones, esto va a continuar. Y eso, señor presidente, nos perjudica a nosotros, perjudica al mundo en el que vivimos, el mundo en que crecerán nuestros hijos y nietos. Esto afectaría el tipo de mundo que queremos ver. Afectaría de modo directo nuestra seguridad nacional. Ucrania está en el frente de ese conflicto. Eso lo entendimos en 2017. Cuando comenzó el gobierno de Trump, y al parecer el gobierno de Trump también lo entendía, y en 2018, y el gobierno de Trump también lo entendió, y lo entendimos en 2019, y el gobierno de Trump aparentemente también.
al menos hasta que dejó de hacerlo, hasta que surgió algo más importante y significativo. Y ese evento de mayor importancia fue el surgimiento de Joe Biden como candidato a la presidencia. Y ese apoyo militar que se había incrementado durante el gobierno de Trump, de repente se congeló por razones inexplicables. Ucrania entendió el mensaje. Esto no era un misterio para Ucrania, y más aún Rusia escuchó el mensaje. Tampoco era algo inexplicable para los rusos, que habían lanzado toda esta teoría de propaganda que Ucrania era quien había interferido en nuestras elecciones y no Rusia. Así que ese consenso entre el Congreso y el gobierno, la derecha, la izquierda y el centro, como dijo el embajador Taylor, esto es vital no solo para Ucrania y la seguridad en el mundo de posguerra, lo que ha mantenido la paz por 70 años, sino que también es algo vital para nuestra seguridad. Todo eso se vino abajo. Se vino abajo por un esfuerzo del presidente y su agente Rudy Giuliani y sus agentes Parnas y Fruman de subvertir todo eso, de subvertir compromisos de décadas de hacerle frente a las agresiones de Rusia. Nos hemos beneficiado tanto. Ningún país se ha beneficiado más de estas normas internacionales, de este orden internacional que Estados Unidos. Nos ha dado la paz y la estabilidad para prosperar como ninguna otra nación lo había hecho antes. Y lo estamos dilapidando, lo estamos derrochando. Estamos socavando el imperio de la ley, el principio de que no se invade a los vecinos. Estamos socavando la clave de nuestro éxito. ¿Y por qué? Para conseguir ayuda en una campaña política. Citando a Bill Taylor, es una locura. Si nuestros aliados no pueden confiar en nosotros en momentos de necesidad, muy pronto nos quedaremos sin un solo aliado. Sé que es doloroso ver a algunos de nuestros aliados y cómo hablan de este presidente, porque cuando lo hacen, también hablan de Estados Unidos. Y es doloroso ver a nuestros aliados distanciándose de Estados Unidos. Y más que doloroso, es peligroso. Es peligroso para nosotros. Creo que fue Churchill el que dijo una vez que no había nada peor que los aliados, excepto no tener aliados. Pero si vamos a supeditar el apoyo a nuestros aliados a nuestra disposición a arrastrarlos a nuestros conflictos políticos, al deseo de alguien de que lo ayuden a hacer trampas en las elecciones, perderemos a todos los aliados. Y nadie aquí en esta Cámara podrá decirle a nuestras contrapartes que respeten el imperio de la ley sin que nos lo echen en cara. Promover el imperio de la ley y combatir la corrupción es fundamental para nuestra política exterior. Distingue nuestro liderazgo de los enfoques de los regímenes autoritarios. La naturaleza corrupta de la exigencia del presidente de Ucrania de investigar a su adversario político socava la credibilidad de nuestros esfuerzos para promover el imperio de la ley. En realidad, el presidente estaba haciendo aquí la misma cosa que en nuestra política lucha en el extranjero, saboteando pilares de la diplomacia estadounidense. Este fue un problema, no por la corrupción en Ucrania
que dejaba a Ucrania susceptible de maniobras y subterfugios. La embajadora Jovanovich dice que la lucha contra la corrupción en Ucrania y defenderse de Rusia en Ucrania son dos caras de la misma moneda. La corrupción deja a los líderes ucranianos vulnerables ante Rusia y los ucranianos lo entienden. Por eso lanzaron la Revolución de la Dignidad en 2014, exigiendo ser parte de Europa, pidiendo una transformación del sistema, pidiendo vivir bajo el imperio de la ley. Los ucranianos querían que la ley se aplicara a todos por igual, si aunque ese individuo sea el presidente o un ciudadano común. Era una cuestión de justicia y dignidad. Una vez más, aquí hay una coincidencia de intereses. Los líderes corruptos son menos confiables y esto hará que tengamos unos aliados más fuertes en Estados Unidos. Un terreno parejo en un país estratégico que tiene fronteras con 4 aliados de la OTAN. Crea un ambiente donde se pueden hacer negocios. También es un asunto de seguridad, porque los funcionarios corruptos son vulnerables ante Moscú. En esa conversación a la que nos hemos referido, cuando el embajador Volker instó a su homólogo ucraniano para que no investigara a funcionarios estadounidenses, Yermak se lo echó en cara. Como la investigación que quieren que hagamos de los Clinton y los Biden. En esa conversación nos dieron una lección. Nos dijeron que nos habíamos olvidado en ese momento de nuestros valores. Escuchen al embajador. Cuando lo escuchaba, decía, cuán interesante es que los ucranianos hablaran de esta revolución de la dignidad. Y eso es tal vez lo que necesitamos, una revolución de dignidad en casa, una revolución de civismo. Quizá podamos aprender más de nuestros aliados ucranianos. En síntesis, esto va a ayudar a Ucrania a transformarse en un país donde el imperio de la ley gobierne y se mantenga a raya la corrupción. Como escuchamos ayer, las políticas anticorrupción son algo esencial en los puntos que se le dieron al presidente Trump antes de su conversación con el presidente Zelensky. El presidente Trump no menciona la corrupción. As Tim Morrison testified, anti-corruption reforms, institutional reforms remain a top U.S. priority to help Ukraine fight corruption. El presidente Zelensky llegó al cargo con una plataforma anticorrupción. Él cumplió su promesa de inmediato y él dijo que se iba a ser responsable. Zelensky introdujo un borrador. Él también presentó una propuesta con funcionarios que estaban siendo procesados por corrupción. El plan del presidente amenazaba con socavar todo esto. Zelensky, en sus campañas anticorrupción, habría podido promover esto, pero el presidente Trump estaba socavando ese esfuerzo para llevar más reformas a Ucrania. George Kent dijo lo siguiente: los esfuerzos de Estados Unidos en Ucrania buscaban construir capacidad institucional para ir en pos de la corrupción e investigar, perseguir y juzgar presuntas actividades criminales utilizando mecanismos apropiados, es decir, creando y promoviendo el imperio de la ley. Es decir, que si había actividades criminales, se debería proceder en contra. Si pensamos que hay un acto criminal
que está violando la ley, debíamos tener los mecanismos institucionales para encararlo, a través del Departamento de Justicia, del FBI, o a través de mecanismos y tratados, como el Tratado de Asistencia Recíproca. Como principio general, no creo que Estados Unidos deba pedirle a otros países que se embarquen en investigaciones o procesos contra adversarios de los que están en el poder, porque esto socava el imperio de la ley, al margen de cuál sea el país. Así que era claro lo que estaba haciendo el presidente Trump cuando pidió que se abriera una investigación sobre Joe Biden. Esto no era luchar contra la corrupción. Esto no estaba ayudando en las políticas anticorrupción. Esto era un favor político que buscaba hacer un esfuerzo personal y estaba socavando los esfuerzos en Ucrania, socavando nuestra seguridad. El presidente Trump no estaba luchando para frenar la corrupción en Ucrania, como dijo mi colega en la Cámara de Representantes durante una de nuestras audiencias. La idea era promover corrupción en Ucrania para combatir al vicepresidente Biden en las elecciones. Esta persecución de adversarios políticos socava el buen gobierno en Ucrania. El presidente Trump quería que Zelensky lo ayudara a hacer lo que los diplomáticos estadounidenses habían estado diciéndole durante décadas a los ucranianos que no hicieran, socavando los esfuerzos y la credibilidad para promover el imperio de la ley allí. También se estaba socavando la credibilidad de Estados Unidos frente a una audiencia global. George Kent. Se estaba presionando a Ucrania para hacer investigaciones políticas. ¿Era esto parte de la política de Estados Unidos para promover el imperio de la ley en Ucrania y en el mundo? No es así. Este interés para Estados Unidos, en mi opinión, no. ¿Por qué no? Porque nuestras políticas, especialmente, son las de promover el imperio de la ley para ayudar a los países en Europa Oriental y Europa Central. Esto sirve para socavar el legado del comunismo, especialmente cuando la Fiscalía se utiliza para suprimir y perseguir a ciudadanos. Esto no promueve el imperio de la ley. Así que al ayudar a estos países a alcanzar sus aspiraciones, para ayudar a la comunidad de naciones y vivir vidas en dignidad, ayudar a estos países a seguir bajo el imperio de la ley con instituciones fuertes. Ese es el propósito de nuestra política. En otras palabras, el propósito es alentar a estas naciones a no realizar investigaciones políticas, ¿no es así? Correcto. Y de hecho, como cuestión de política, con frecuencia nosotros expresamos nuestras preocupaciones en privado con países que pensamos que se embarcan en persecución política y de sus adversarios. Jovanovich hace un sumario de las consecuencias globales y el impacto a la seguridad nacional tras este pedido del presidente Trump de que se investigara a un adversario político. Esa conducta socava a Estados Unidos, expone a nuestros amigos y le da más espacio a los autócratas como el presidente Putin. Nuestro liderazgo depende del poder del ejemplo y de nuestra consistencia de propósito. Ahora pasamos a preguntas. Lo que he mencionado no es un asunto de discrepancias políticas o sobre seguridad nacional. El artículo 1 establece que el presidente no estaba haciendo esto para nada, sino que estaba vendiendo nuestras políticas y nuestros intereses nacionales en aras de sus intereses personales para corromper las próximas elecciones, lo cual es fundamentalmente un delito que merita un juicio político. El abuso de poder del presidente también afectó nuestra integridad electoral. Esto lo temían los forjadores de nuestra Constitución, que el presidente pudiera usar su poder para socavar nuestra democracia, las elecciones. Lamentablemente ese momento ha llegado. Las acciones del presidente Trump de buscar una investigación por parte de Ucrania buscaba usar interferencia foránea para apuntalar sus perspectivas electorales en el 2020. En otras palabras, hacer trampa. En nuestra democracia, el poder emana de la voluntad del pueblo. Una persona, un voto. Esto es fundamental en nuestra democracia.
La invitación del presidente Trump a una intervención foránea con el propósito de ganar unas elecciones socava los compromisos constitucionales con la soberanía popular. Ahora los estadounidenses se preguntan si su voto cuenta o si son simplemente peones de un sistema donde se mueven fuerzas oscuras a favor de intereses oscuros. Esto socava nuestro sistema y nuestra capacidad de autogobierno, alentando apatía y disuadiendo la participación. El cinismo facilita la influencia externa en nuestras políticas y socavan el bien nacional. Eso es precisamente lo que quería Vladimir Putin cuando intervino en las elecciones de 2016. Que nos hiciéramos más cínicos, que perdiéramos fe en la idea que nuestro sistema de gobierno es mejor que los modelos corruptos como el que él tiene en Rusia y que quiere exportar a lugares como Ucrania. Estas no son las elecciones libres y justas que los estadounidenses quieren promover y que las potencias extranjeras quieren disuadir. ¿Cómo podemos saber que nuestras elecciones están libres de intervención, con información falsa u otros delitos? No podemos acostumbrarnos a la interferencia foránea en nuestras elecciones. Nuestras elecciones son sagradas y si no actuamos para ponerle fin a estos llamados a interferencia foránea en nuestras elecciones por parte del presidente de los Estados Unidos, el efecto será corrosivo para nuestras elecciones y nuestros valores. Presidentes futuros pueden llegar a pensar que ellos pueden usar estos poderes que le da la Constitución para socavar nuestro sistema de elecciones libres y justas, que ellos también pueden hacer trampas para detentar el poder. Eso sería un desastre para el gran experimento estadounidense en autogobierno. Como han visto, hay poderosa evidencia que el presidente Trump va a continuar traicionando los intereses nacionales a otras potencias, socavando nuestra seguridad y nuestra democracia. Esto crea una necesidad urgente de separarlo de su cargo antes de las próximas elecciones. Para explicar la naturaleza de esa amenaza, permítanme describir los esfuerzos de Rusia para intervenir en nuestras elecciones, la negativa del presidente a condenar esos ataques, sus declaraciones confirmando que recibe con beneplácito la interferencia foránea en nuestras elecciones, siempre y cuando esto lo ayude, y su conducta de que él va a persistir buscando la corrupción de las elecciones a expensas de nuestra seguridad y a expensas de esas elecciones. Comencemos con los ataques de Rusia contra nuestra democracia. Dentro de este plan está la decisión del presidente de promover esa teoría de conspiración que fue Ucrania y no Rusia la que interfirió en las elecciones de 2016. El presidente Trump y sus hombres presionaron a Ucrania para que investigara esta pieza de propaganda de Rusia, y en el proceso alentaron el plan de Putin de socavar nuestra seguridad y nuestra democracia. El fiscal Mueller dijo que esto continuaba. En su investigación, ¿le parece que este fue un intento de Rusia únicamente para intervenir en las elecciones o lo van a hacer otra vez? Creo que lo siguen haciendo en este momento. Y es de esperarse que lo hagan en la próxima campaña. No es un hecho aislado. Lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo en la próxima campaña. Eso fue lo que dijo el fiscal Mueller. Y ahora sabemos que el director Mueller tenía razón. La otra semana vimos un informe que actores rusos podían estar usando correos electrónicos para atacar a la empresa Burisma, tratando de extraer información perniciosa sobre Joe Biden. Esas son las mismas tácticas de Rusia de los que nos advirtieron en las últimas elecciones. Rusia puede estar tratando una vez más de disuadir nuestras elecciones para un candidato, esta vez a través de Ucrania. Ciertamente, el presidente Trump hasta el día de hoy se niega a aceptar la opinión unánime de nuestra comunidad de inteligencia y de las autoridades que Rusia intervino en las elecciones de 2016 y era una amenaza para las elecciones presidenciales de 2020. Él
lo ve desde su whether it is an attack óptica on the personal, legitimacy of his ya 2016 sea un ataque electoral victory. Special a Counsel su Mueller's victoria testimony on electoral. July El 24, testimonio del fiscal Mueller del 24 de julio de 2019, el día antes que el presidente hablara con el presidente Zelensky, contradice su opinión que la campaña fue limpia. Mueller determinó que individuos asociados con la campaña presidencial del presidente de 2016 recibieron con beneplácito las ofertas de ayuda de Rusia para que el candidato Donald Trump se pudiera beneficiar de la colaboración de Rusia. Cuando les preguntaron sobre sus actividades, los asesores del presidente Trump mintieron. En Helsinki, en julio de 2018, sin embargo, el presidente Trump se negó a reconocer la amenaza de Rusia sobre nuestras elecciones. Cuando un reportero le preguntó si él pensaba que Putin o las agencias de inteligencia de Estados Unidos estaban embarcadas en esto, el presidente Trump dijo: no veo por qué habría de ser así, por qué tendría que ser Rusia. Y habló del servidor del Partido Demócrata. Permítame decir que tenemos dos escuelas de pensamiento. ¿Por qué no intervinieron en el servidor? Porque se le dijo al FBI que saliera de las oficinas del Comité Nacional Demócrata. Me he preguntado eso por meses y meses. He dado mensajes sobre eso. ¿Dónde está el servidor? Yo quiero saber dónde está el servidor y qué es lo que contiene. Dicho eso, todo lo que puedo hacer es preguntarme. La gente, Dan Coates me dijo, y otros piensan que Rusia. El presidente Putin dice que no fue Rusia. Bueno, yo no veo una razón por la que sería Rusia, pero yo sí quiero ver el servidor. Confío en ambas partes. Realmente creo que esto va a continuar por un tiempo, pero no podemos seguir adelante sin determinar qué pasó con el servidor. ¿Qué pasó con los servidores del pakistaní que trabajaba para el Partido Nacional Demócrata? ¿Dónde están esos servidores? ¿Qué pasó con los correos electrónicos de Hillary Clinton? 33,000 correos electrónicos que se desvanecieron. En Rusia no pasaría con tanta facilidad. Es una vergüenza que no podamos conseguir 33,000 correos electrónicos de Hillary Clinton. Seguro que recuerdan esto. Algo inolvidable para los estadounidenses, pero creo que también fue inolvidable para Vladimir Putin. Ahí está el presidente de Rusia, al lado del presidente de Estados Unidos, escuchándolo exponer la propaganda del Kremlin saliendo de los labios del presidente de Estados Unidos. Si eso no es un golpe propagandístico, yo no sé qué lo puede ser. Es lo más extraordinario, lo más extraordinario. El presidente de los Estados Unidos, al lado del presidente de Rusia, nuestro adversario, diciendo que él no le cree a sus organismos de inteligencia, que no les cree. Él está promoviendo esta loca teoría del servidor forjada por el Kremlin, al lado del tipo que lo hizo. Es un éxito pasmoso de la inteligencia rusa. No sé si ha habido un éxito comparable de la inteligencia de Rusia. El perfil que hicieron del presidente lo tenían completo. Lo que necesitaban era adulación y propaganda. Y en cuanto a Ucrania, bueno, necesitaban que hubiera una investigación política para conseguir ayuda de Estados Unidos. Bueno, es el golpe propagandístico más increíble, porque, como dije ayer, no es que el presidente de Estados Unidos esté al lado de Vladimir Putin. Él está leyendo los puntos que promueve el Kremlin. No la información que le dan sus servicios de inteligencia, sino lo que quiere el Kremlin. Pero no solamente está adoptando la posición del Kremlin, ya sería bastante malo. No, eso no es lo más grave.
that he's undermining our own intelligence Peor es agencies. que él esté socavando nuestros organismos de inteligencia. It's not bad enough that he No undermines those basta very con que agencies that esté he socavando los needs later, that we organismos need later to que have vamos a credibility. necesitar para tener credibilidad. We've just had a vigorous debate over these Hemos tenido the un strikes intenso debate against General Soleimani. sobre los ataques contra el general And the president Soleimani. has made his argument about what Y the el intelligence presidente says and supports. ha dicho lo que le decían los servicios de How inteligencia. do you make those arguments ¿Cómo puede uno when decir you say semejante the cosa U.S. intelligence community can't be cuando dice believed? que la comunidad de Now, we've had a inteligencia vigorous debate no se le about puede what that creer? intelligence has Bueno, to say. es una discusión That's muy not the intensa. issue here. Pero el punto The no es issue ese. here is you El undermine problema the aquí es que credibility se of está your socavando own la intelligence credibilidad agencies. You de weaken the tus country propios servicios de for when seguridad. you need to rely Eso on socava them, al for when país you need to persuade your para friends cuando and your necesite esa allies. información You can para trust persuadir a us amigos y when we aliados. tell you this Pueden is what confiar the en nosotros intelligence cuando les shows. decimos, How do you make that esto es argument lo as que the president of the United sabemos. States ¿Cómo se puede when you've decir just eso told de the la world posición del you presidente de trust the Estados Unidos Russians more than your cuando own se le está diciendo al You trust mundo Rudy que uno Giuliani confía more than más en los Christopher Wray? rusos How do que you en sus make servicios de that inteligencia, case? que And if you cree más can't en make Rudy that Giuliani case, que what en does that Christopher mean Wray? to our security? ¿Y But qué significa eso that's para nuestra not seguridad? the end of it. Pero eso no es el It's final de la not historia. just a propaganda coup. It's not just the No es solo un undermining of our golpe agencies. propagandístico. No es It's socavar a also nuestros that organismos. the buy-in to that Es propaganda también meant that Ukraine Que wasn't going to al get comprar money esa propaganda, eso to significa fight the que Ucrania Russians. no va a recibir dinero para luchar contra I Rusia. mean, that's one hell of a Russian Eso es intelligence un coup. exitazo They de la got inteligencia the President of the rusa. United States to Consiguieron que el provide presidente cover de for their Estados own Unidos interference with our election. les diera They got the una President of the United cubierta States para sus to acciones, discredit his que el own presidente de Estados intelligence Unidos agencies. They got the desacreditara a sus President of the organismos de United States to drive inteligencia, que el a presidente de wedge between Estados the United Unidos States and Ukraine. cortara una brecha entre Estados Unidos y Ucrania y que el presidente de Estados Unidos retuviera asistencia militar In a war with a Russia, Ucrania in en a medio de war una that guerra is con claiming Rusia, Ukrainian lives, de una guerra que está costando everywhere. vidas ucranianas cada Has there semana. ever been such a coup? Ha I would habido submit to you, algo como esto in the antes. entire length of the Cold War, the Bueno, Soviet Union, A lo largo de no toda la such Guerra success. Fría, la Unión No such Soviética success. jamás tuvo un éxito semejante. ¿Por qué? Because a former mayor of New York Porque un exalcalde de Nueva York persuaded a president of the United States convenció al presidente de Estados Unidos to sacrifice all of that para que sacrificara todo eso for a cheap shot at his political opponent. para Smear darle un against his golpe political bajo opponent. a un adversario político. Was it Para worth it? I denigrarlo. hope it was worth it Ojalá que I haya hope it valido was la worth pena. for the president. Ojalá que haya valido la pena para el Because it presidente. certainly wasn't worth it for the Porque United States. ciertamente esto no valió la pena para Estados Unidos. Now, you could see Pueden ver President Trump did not blame Vladimir que el Putin and Russian presidente Trump intelligence no agencies responsabilizó to a interfere in our Vladimir election for Putin the questions surrounding de his interferir en victory. nuestras elecciones He did not blame o de the people preguntas who sobre worked su for his victoria. campaign No and were culpó a la gente que subsequently trabajó en su convicted campaña y of que lying después to our law enforcement fueron agencies. hallados No, culpables de he mentir a los blamed the organismos de investigators. inteligencia. Special No, Counsel culpó a los Mueller, the man charged with investigadores, al getting to the fiscal bottom Mueller, of Russia's el hombre que interference tenía in que llegar al 2016. fondo de esta interferencia en And he chose to believe Vladimir 2016 Putin, a y decidió former creerle a Russian Vladimir intelligence Putin, officer, un rather than ex his own intelligence oficial de inteligencia de Rusia, agencies. en lugar de a sus We can organismos de see a pattern inteligencia. here. Aquí vemos un President patrón. Trump solicited El interference presidente from Trump Russia buscó as a candidate in interferencia de Rusia 2016, como candidato and en then his campaign 2016. welcomed Russian interference Su campaña in the recibió election. con beneplácito In la Helsinki, interferencia de Rusia en las President Trump chose to elecciones y en believe Helsinki Putin el presidente over his Trump se own puso agencies. al lado I de don't see Putin. any reason why it would be. No veo razón por la que no iba a ser así. Instead of denouncing Russia's En lugar interference, he de denunciar denounced la those interferencia de investigating Rusia, Russia's interference. él And he acusó raised that a los now que la familiar descubrieron la DNC interferencia CrowdStrike server thing. y volvió I al really tema do del want to servidor see the de server. los demócratas. Quiero ver el servidor. I don't think we can go on without finding out. Creo que no podemos What seguir happened to adelante the sin server? determinar qué pasó con el servidor. That's the exact same server Bueno, el that mismo President Trump servidor demanded Ukraine que investigate el during his presidente July Trump le dijo a los 25th investigadores de call Ucrania on Zelensky. que When the analizaran. president talked about the DNC Cuando server el in presidente Helsinki, Trump with hablaba de Vladimir esto en Putin standing by Helsinki, his side, con Vladimir he was Putin a su lado, referencing the same se refería discredited conspiracy a theory la misma about Ukraine desacreditada interference in teoría 2016 sobre interferencia de Ucrania en that Putin 2016, repeatedly promoted. algo que
Let's look at this Putin Washington estaba Post promoviendo. article from July 2018. Veamos este artículo del Washington Post de julio de 2018. In the end, Trump's performance alongside Putin Al in the final, Finnish capital seemed el desempeño like a de tour Trump through his most controversial fue conspiracy theories. como el cenit Tweets and de su off-the-cuff teoría de musings on conspiración, Russia, except he did it all while mensajes abroad, sobre standing just Rusia, feet from Putin, pero lo hizo the parado leader al lado of de one of Putin, America's greatest geopolitical líder foes. de uno de los mayores adversarios geopolíticos de Estados Unidos. El espectáculo en Helsinki destaca la disposición de Trump a desestimar a sus asesores y las conclusiones de su comunidad de inteligencia que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 y que esto pudiera empañar su victoria electoral. Lo que dijo el presidente Trump en Helsinki fue que esto iba en contra del plan. Eso es otra cosa. El golpe del siglo. Si le suena familiar, es porque el testigo que habló ante la Cámara de Representantes, todos dijeron lo mismo sobre la llamada telefónica. El presidente ignoró temas de seguridad nacional que debía plantear y en lugar de eso se fue en pos de esta teoría desacreditada del servidor de los demócratas, la misma propaganda de Rusia que apoyó en Helsinki. ¿Ustedes creen que va a parar ahora? ¿Ustedes creen que si no hacemos nada, esto va a parar ahora? Toda la evidencia apunta en contrario. Él no va a parar aquí. El presidente le dijo a un miembro de este cuerpo que él todavía quiere que se investigue a Biden. Él no va a parar a menos que el Congreso haga algo al respecto. La traición del presidente Trump comenzó en 2016 cuando pidió la interferencia de Rusia en nuestras elecciones. Rusia, si me escuchan, espero que puedan encontrar los 30,000 correos electrónicos perdidos. Esa traición continuó en Helsinki en 2018, cuando él rechazó la evaluación de la comunidad de inteligencia sobre la interferencia de Rusia en esas elecciones, cuando criticó a funcionarios estadounidenses que investigaban la interferencia de Rusia y promovió la teoría de conspiración de Putin sobre Ucrania. La traición continuó en 2019, cuando trató de hacer trampa en las elecciones del 2020, pidiendo que el líder de Ucrania, un socio de Estados Unidos bajo ataque de Rusia, anunciara una investigación sobre la misma conspiración desacreditada, el servidor de los demócratas y estas alegaciones contra el vicepresidente Biden. Y el abuso de poder continúa. Él sigue tratando de hacer trampa en las próximas elecciones, aún después que esto salió a la luz, aún después que se dio a conocer que este era el tema de una investigación. Esto continuó. Y las declaraciones en falso continuaron. El presidente Trump dijo que tenía la prerrogativa de pedirle a otras naciones que investigaran a ciudadanos de Estados Unidos que se atrevían a retarlo políticamente. ¿Saben? Por un momento creo que debemos ponernos en los zapatos de otra gente. Mi padre decía, uno no entiende a una persona hasta que camina en sus zapatos. Yo pensaba que esto era original hasta que vi que esto aparecía en To Kill a Mockingbird. Pero uno se pone en los zapatos de otro por un momento. Imaginémonos que no fuera Joe Biden. Imaginemos que fuera cualquiera de nosotros. Imaginemos a la persona más poderosa del mundo pidiéndole a una potencia extranjera que hiciera una investigación infundada sobre cualquiera de nosotros. ¿Qué pensaríamos entonces? Pensaríamos que eso es una posición razonable. Estaba actuando apegado a derecho, que eso era una buena idea. Pongámonos por un momento en la posición de la embajadora Jovanovic, sujeto de una campaña de descrédito terrible. Nadie en el Departamento de Estado tenía un solo atisbo de credibilidad.
devoted to public service, Ella served dedicó in toda dangerous su places vida a around the world, servir en lugares peligrosos en todo el mundo and we're hounded out of our post. y fue sacada And one de day su someone puesto. releases a transcript of a call between Un the día President of alguien the saca a United relucir States una transcripción de una llamada entre el presidente de Estados Unidos and y the un líder President extranjero, says there's y gonna el be presidente some things dice, happening to you. tiene or to que you, or to pasarle you, algo or to a you, usted, or a to usted, you. a usted, a usted. How would you feel about the ¿Cómo se President of the sentirían United States? Would you think he was acerca del presidente abusing de Estados the Unidos power of his si office? piensan que está And if you abusando de su would, cargo? It shouldn't matter that it wasn't you. Y It entonces shouldn't matter that it was no debería Marie importar Yovanovitch. si es It usted shouldn't o si matter fue that it was Joe Jovanovich Biden. o si fue Joe Because I'll Biden. tell you something, Porque les digo algo, next time, la it just próxima may vez be you. puede It just que el may be blanco you. sea usted. Do you think for a moment that any ¿Creen of por you, un no matter momento que what your cualquiera de relationship with this ustedes, president, no matter al how margen de close la you are relación with que this tengan con president, este do you presidente o think for cuán a cercanos that if he se sientan felt a it él, was in his creen que interest, por un momento, he si él wouldn't piensa ask que le you to be conviene, investigated? no pediría que lo investigaran a usted? Think for a moment that he ¿Cree que wouldn't? por un momento no And lo va a if hacer? somewhere deep down below you Y realize that he would, ¿Creen ustedes you cannot leave a man que like sí lo that in haría? office No se puede when he tener a has un hombre así en el violated cargo the Constitution. cuando él ha violado la Shouldn't matter it was Joe Constitución. Biden. Could have been any of us. No It importa may que be haya any sido of Joe us. Biden, cualquiera de nosotros. Shouldn't matter that it was Marie Yovanovitch. No debe importar si Could fue be some other Jovanovich. diplomat tomorrow. Puede ser For some cualquier other diplomático pernicious mañana. reason. Por otra razón, Goes to what Mr. Jeffries said, it goes to como dijo el character. señor Jeffries, You es don't una cuestión de realize how carácter. important character is in the highest Uno no se da office in the cuenta de land la until you importancia que don't have it. tiene el carácter en este puesto you have a hasta que president willing la persona to que está allí no use lo his tiene. power Cuando hay un presidente dispuesto a usar su poder coerce an ally para coaccionar a un aliado para que le ayude a hacer trampa, to investigate one of para our fellow investigar citizens. a uno de nuestros One of our fellow conciudadanos. citizens. Yes, he's A running uno de for nuestros president. conciudadanos. He's Sí, still se a está US postulando a la citizen. presidencia, pero sigue siendo un ciudadano Still a US estadounidense citizen. And he deserves y better than that. merece algo mejor que eso. Of course, it wasn't just Ukraine, Por it supuesto, wasn't just Russia, no fue solo it was the Ucrania, invitation to China Rusia o la invitación a to China investigate the Bidens. para investigar a los Biden. It's not going to stop. No va a parar. On September 19th, Rudy Giuliani El was 19 de interviewed on septiembre, Chris Rudy Cuomo on Giuliani fue CNN. entrevistado por Chris Probably Cuomo en all seen the CNN. clip. When asked specifically Todos han visto esto. if he had Cuando le urged preguntaron Ukraine to look específicamente into Vice President si él le había Biden, pedido a Ucrania Mr. que investigara Giuliani al vicepresidente replied Biden, immediately, "Of course I Giuliani did. respondió, por supuesto que lo hice. Of course I did. Por supuesto que lo hice. Shouldn't matter that it was Joe Biden. No debería importar Wasn't si Hunter hablaba de Biden Joe there, Biden it was Joe Biden. Wasn't Hunter Biden on o that call? It Hunter was Joe Biden. But it shouldn't matter Joe Pero no Biden. debería importar si fue Talking about American John citizens. o Hunter Biden. Hablo de ciudadanos Shouldn't matter to any of estadounidenses. us No debería which importar American citizens. qué ciudadano estadounidense. And he hasn't stopped Y urging él no ha Ukraine parado to conduct de these instar a Ucrania investigations. a realizar estas investigaciones. Giuliani hasn't. El señor Trump Giuliani hasn't. no lo ha hecho, Donald Trump no lo ha hecho. Al And contrario, consistent with everything we know consistentemente, about the con president, todo lo que he sabemos has del done nothing presidente, but double down. él no ha hecho nada más que intensificar During his first week, esto. the first week of En December, la primera semana de Giuliani diciembre, el traveled to señor Ukraine Giuliani and viajó a Hungary to Ucrania interview the y corrupt Hungría former para Ukrainian prosecutors entrevistar who had been al pushing corrupto these ex false fiscal de narratives Ucrania about Vice President para Biden empujar and this esta kooky narrativa falsa conspiracy sobre about el 2016. vicepresidente Biden y estas teorías Mr. locas sobre Giuliani met with 2016. current members El of the señor Ukraine Giuliani se Parliament reunió who con miembros del advocated for Parlamento de that Ucrania same fraudulent investigation. que habían promovido esta June of investigación last year, fraudulenta. President Trump told ABC El año News pasado, el that he presidente would Trump le take dijo a political ABC dirt News from a que foreign él country if he was usaría offered it información comprometedora políticamente de cualquier país si se la ofrecen. If he has learned anything from the tumult of the last Si es years, que ha aprendido it is algo he can del get tumulto de away los with últimos 3 anything. años, es que él se puede it salir again. con la suya en Can't cualquier be caso. indicted, can't be No puede impeached, ser encausado, no puede can't, ser if you believe sometido a our un juicio Attorney General, even político, be investigated. no puede ni siquiera ser investigado si le creemos al secretario de Justicia.
Our founders worried about a situation Nuestros just like fundadores se preocupaban por este tipo de situaciones. James Madison put it simply, James Madison lo dijo President, de quote, manera simple, might betray his trust. diciendo, el to presidente foreign puede powers. traicionar su In his confianza. farewell address, George Washington En su warned discurso de despedida, Americans George Washington to be advirtió a los constantly estadounidenses awake, que estuvieran since siempre history and alertas, experience prove that porque la foreign historia y la influence experiencia demostraban is que la one of the most influencia foránea baneful foes of era Republican uno de los government. peores enemigos del gobierno John republicano. Adams, in a letter to John Thomas Adams, en una Jefferson, carta a wrote, Thomas Jefferson, le "You escribió, are apprehensive of foreign interference, ustedes le temen a la intrigue, interferencia influence, foránea, so la am intriga I. y las influencias, But yo as también. often as elections happen, Pero así como danger ocurren of elecciones, foreign influence el recurs. peligro de la influencia foránea reaparece. or, to quote the O, president's chief of staff, Para citar al Get over it. secretario de la there's presidencia, going to be politics aguántense. in foreign policy. Siempre va a haber Well, I don't influencia de la think política en política That was John exterior. Adams' point. Bueno, creo que eso es And I lo que don't quiso think that decir was John James Adams, Madison's point, and I don't ni era think la perspectiva that de was James George Madison, Washington's point. ni de George If it Washington. was, they would have said, get over Porque it. si no hubieran dicho, aguántense. But they recognized, Pero as I ellos know we reconocían, recognized, como nosotros what a reconocemos, profound danger that would be cuán grave es este for that to peligro, become the new normal. para que eso se convierta Another election is en la upon us. normalidad. 10 Tenemos months voters una will elección en undertake ciernes. their most 10 important meses duty as citizens by Tendremos going to the polls and la voting for their responsabilidad leader. más sagrada que tiene un ciudadano de elegir a sus líderes. And so we must ask, Así que debemos what preguntarnos, role will foreign powers play ¿qué in trying to papel influence the outcome? And if tendrán they take the president's las fuerzas side, foráneas who en will protect determinar our el resultado? franchise ¿Y if the president will not? quién nos va a proteger si el presidente As no lo charged hace? in the first article of impeachment, Como se indica en el President Trump primer has artículo del juicio demonstrated that he político, el will presidente Trump ha remain a threat to demostrado national que security él sigue siendo una and amenaza the para la seguridad Constitution nacional if allowed to y remain para la in Constitución office, si se le and has permite seguir en acted el cargo, in a manner grossly y que ha actuado incompatible de una manera que es self-governance abiertamente and the rule of incompatible law. con el autogobierno y el imperio de la ley. based on the abuse of power for which he was impeached En base and his a esto, ongoing por efforts lo to que fue solicit sometido a un foreign juicio político interference, both y por directly and buscar through Mr. interferencia Giuliani, foránea directamente y there a can be través del little señor doubt Giuliani, that President no Trump hay will duda que el continue presidente Trump to invite va a foreign continuar interference in our elections buscando again interferencia and foránea en again. nuestras elecciones una That y poses otra an vez. imminent threat Eso to the integrity implica of una our amenaza inminente democracy. para la integridad de nuestra democracia. Our founders understood Nuestros fundadores president entendían Donald que un Trump might presidente one day como Donald grasp Trump the reins of power. podía algún día an llegar unremorseful, al poder, overreaching executive, un ejecutivo faithful to himself only, irredento, and willing to sacrifice fiel our solo a sí democracy mismo y dispuesto a and national sacrificar security nuestra for his democracia y seguridad personal nacional advantage. en aras His de pattern of beneficios conduct personales. repeatedly Este soliciting patrón foreign de interference in our conducta elections de llamar for his own interferencia benefit foránea en nuestras confirms elecciones para su propio that he beneficio will stop at nothing to confirma retain his power. que él no va a parar He willfully chose para to retener place el his own poder. personal interests above the Él country's decidió colocar sus and the intereses integrity personales of sobre our los del elections. país There is y la integridad every de nuestras reason to believe elecciones. Así que that will hay continue. razones para pensar que esto va a continuar. He has stonewalled Congress Él and ordered executive branch le ha hecho agencies, resistencia al Congreso y organizations ordenado that work que el for the American Ejecutivo, people, not que trabaja para el for pueblo the president, estadounidense, no para el presidente, to join in his obstruction. que se He sumen a deployed su Mr. campaña de Giuliani to obstrucción. Ukraine to continue Envió al señor advancing a Giuliani a scheme Ucrania that serves para seguir no con other este plan purpose que no than beneficia advancing his a 2020 nadie más re-election prospects. que a sus He attacked perspectivas witnesses, electorales en el 2020. public servants, Ha patriots, criticado a who testigos, stayed servidores true to their públicos, oath patriotas, and leveled with the American que se people ciñeron a su juramento about the y grave se sinceraron national con el país injury sobre that resulted el from the grave president's daño para la misconduct. nación And he producto continued del to urge mal foreign comportamiento nations del to presidente investigate American y sigue citizens pidiéndole a otras naciones que investiguen a ciudadanos views as a threat. estadounidenses que él considera como una amenaza. The threat that he will continue amenaza to abuse his power, Es que él va a seguir cause abusando de su grave harm poder to the nation over the course y of the next causándole daño a la year nación until a new en president el is sworn in. transcurso de este año or until he hasta would que be se juramente un nuevo presidente is o él not sea hypothetical. reelegido. No es una Merely hipótesis. exposing the president's scheme has not stopped him from continuing this Exponer destructive estas maniobras pattern of behavior that has no brought us minimiza to this somber moment. este comportamiento He is destructivo. who he is. Él es quien es. That will not change. Eso no va a Nor cambiar, will the danger associated ni with it. tampoco el peligro asociado con Every él. piece of evidence supports Cada that pieza de terrible evidencia conclusion, apoya esa that the conclusión president of the United que el States presidente will de los abuse Estados his Unidos power va a abusar del poder again, nuevamente. that he will continue
que él va a continuar buscando interferencia foránea para ayudar a asegurar de manera corrupta su reelección. No ha expresado remordimiento ni ha reconocido fallas. Y si uno puede creer que el 25 de julio, cuando él estaba pidiendo la investigación de adversarios políticos usando el poder de su cargo para hacerlo, y si ustedes creen que eso está bien, entonces no hay nada que impediría volverlo a hacer. El presidente Trump ha abusado del poder de su cargo y debe ser destituido. Cedo el resto del tiempo. The majority leader is recognized. El líder de la mayoría, señor magistrado, sugiero un receso de 15 minutos. So ordered. Okay, what'd I do? Just talk? First on obstruction of Congress. Okay. What's your reaction to the obstruction of Congress charge from the... I think it's a dangerous charge against the presidency as an institution. I'll tell you more about that in a minute. But the reason I came is I want to echo what Mr. Schiff said today, Manager Schiff. I want every American to put themselves in the shoes of the Bidens. You're the Vice President of the United States. You're in charge of Ukrainian corruption efforts, and your son winds up getting $3 million from the most corrupt entity in the Ukraine, Burisma. Would you expect people to give you a pass? To the average American, the first payment he got from Burisma, Hunter Biden, was $87,000. Do you expect anybody to ask questions about that? Here's what I can say. If the shoe were on the other foot, and this was Liz Cheney or Pence's son doing this in the Ukraine, Adam Schiff would be leading the charge for an investigation of what happened, because it is bad government, it is a clear conflict of interest, it undermines any effort to bring better government to the Ukraine and to combat corruption. How do you think the Ukrainians take this when they hear that the vice president's son
is getting $3 million from the most corrupt company in the Ukraine, it kind of undercuts that narrative. I think it's bad foreign policy. And here's my point. I supported Mueller looking into all things Trump because I believe the country needed to have somebody outside politics to resolve the allegations against the president. Here's what is stunning to me, that the impeachment managers are telling the United States Senate and the country as a whole the Biden allegations have been investigated. That is a flat untruth. Nobody has done an investigation anywhere near like the Mueller investigation of the Bidens, and I think they should. And when this is over, the Congress will do it if we can't have an outside entity do it. I think it's very important to find out what happened, why the prosecutor was fired, how the system could let this go unchallenged, how the Secretary of State's stepson could be on the payroll of this company. So the bottom line here is we cannot have an America where only one side is looked at. To my Democratic friends, I stood with you when you called for an outside entity to look at President Trump. I am now asking you to allow somebody outside of politics to look at what happened with the Bidens and with John Kerry's stepson and others when it comes to the Ukraine, because we're not going to live in a country where only Republicans get looked at. So here's what I am saying. At home, put yourself in the shoes and see what would happen to you if you did this. And if you're a Republican, please understand Mr. Schiff would not be so kindly towards you. What did you think of the McCain clip? I agree with John McCain that Ukraine is important. Here's what people don't get. Donald Trump said that the world order that was so glowingly talked about by Mr. Schiff has not served us well. He believes that people have been riding on the coattails of America in terms of we're doing too much, they should do more. And he doesn't buy the idea that 10% of the Ukrainian military budget should come from the American taxpayer. I actually do think it's a good investment. And here's the good news. We're bringing Donald Trump along with the idea that alliances need to be improved, not destroyed. That NATO is better off when they contribute more. But this is a world clash. All the foreign policy experts, you don't understand that in Donald Trump's world, what we're doing in the Ukraine needs to be reassessed, and why doesn't France and Germany do more? You may not agree with that, but that is his view. And what John McCain said is what Lindsey Graham believes. I believe it's in a vital national interest to stand with the Ukraine, but it's also okay to ask questions about the business dealings of the Ukraine. The new president seems to be a good guy, but one of the guys he wanted to put in charge of his cabinet was a lawyer for one of the most corrupt oligarchs in the Ukraine. So I like President Zelensky, but to say that we should accept everything that happened before President Trump in terms of foreign policy basically ignores why he got elected. Senator Chuck Schumer came to the microphone. Chuck Schumer said that Republicans don't want to hear the true facts. Your response? Well, here's what I would say. If you believe here's what I would say. They said, the House managers, there's no evidence, not one witness can tell us that Hunter Biden did anything wrong. When they tried to call Hunter Biden the House, they said no. So I would say to Senator Schumer, this whole idea that the Bidens have been fairly investigated, if this were a Republican, you wouldn't be saying that. You would be going nuts. I was told by a reporter the Obama administration looked at this. Really, is that an adequate answer? Who in the Obama administration looked at it, and should I accept their word? So here's what I say about the truth. Here's the truth. They could have called people in the House close to the president. They chose not to, and they're dumping this in our lap. They should have looked more at what happened with the Bidens. They chose not to. The truth for me is the best thing to do is to end this trial with no witnesses for either side and have Congress do oversight regarding what happened in the Ukraine in a professional way, and I would prefer an outside counsel. President's lawyers, how would you present the defense after hearing everything? Well, the first thing I would do is suggest that President Trump had no corrupt purpose, that he believes to this day that somebody should look at the Bidens, and so do I. And when 3 Democratic senators wrote a letter to the Ukraine
asking them to cooperate with the Mueller investigation, I don't think they should be impeached. I think we need to set up a system to look at what the Bidens did as much outside of politics as possible. If I were the managers, I would go hard at the idea that the Biden investigation has been conducted, has been debunked, is bogus. If you can show a scintilla of evidence that there's a legitimate concern and questions should be asked, game, set, match in terms of their case. I would also suggest that President Trump's policies toward the Ukraine and Russia have been very aggressive compared to the other administration. There was no betrayal of the Ukrainian fighting forces. I would hit that pretty hard. And I would use the words of the other side as they use my words. I'm fair game. Talking about how they viewed executive privilege when there was a Democratic president involved. That's kind of what I would do, and I wouldn't take 24 hours. Senator, why did Republicans look at the Bidens in 2016, 2017? The facts. Honest to God, I didn't know anything about this. I haven't really been following it. I didn't know. One, I like Joe Biden. If people ask me, no, I don't think he's corrupt, but I think he has to answer for how he could allow his son to get himself and the country in this spot. I think those are fair questions. But a lot of this has come out when you start talking about the Ukraine. I gave Mueller the space to do all things for Russia, but if you're going to bring up the Ukraine and Trump, how can you not bring up the Ukraine and Biden? You know, the president didn't say, I want all of my political opponents investigated. He is saying that when you talk about me in the Ukraine, how can you ignore the Bidens in the Ukraine? It is an obvious conflict of interest that I think compromises our national security and undercuts the narrative that we're serious about fighting corruption. Is it similar to senators, their children having lobbying jobs? I mean, why is this different? Well, I would say this. I would say that we have a responsibility up here to conduct ourselves, you know, honorably and to follow the law. But I would suggest that we probably have kids working in the private sector for lobbyists. I think that's a bit different than working for the most corrupt company in the Ukraine when you're giving the charge of trying to combat corruption. I think that is a bridge too far. And here's what I believe. If it were my son or my daughter, and if you're a Republican, y'all would be all over us. And I know you probably don't like me saying that, but Republicans believe more than ever that there's a two-tiered system in this country. And that's not fair. And I don't want people to believe that. Do you want the Justice Department to look at the Biden? I don't know. That's a good question. I want somebody. You know why I don't want to do it? I love Joe Biden. I don't want to do this. Are you looking to go maybe have like outside of the somebody can say, in December the 10th, when Hunter Biden went to the State Department after the New York Times reported that he was on the board of Burisma and it undercuts Joe Biden's credibility to be an anti-corruption guy, what did they talk about at the State Department? It may be just a conflict of interest. It may just be bad judgment. They may be no more to this. But I know from the time that the office of the president of Burisma was raided and the time the prosecutor was fired, and he may be corrupt as hell, it was about 6 weeks. And you need to look at what happened in that 6-week period. There may be innocent explanations, but I know this. You're not going to convince me or most people on my side that it has been investigated when it has not. You've spoken pretty emotionally about Bo's death, the impact of that had on Biden. Do you think that shaded any? Well, yeah, I know that Kent called the Biden folks and say, hey, this is not kosher. And the answer was that Joe is struggling. I get that. But at a point, you've got to sort of, I understand that, and that's why I don't want to do this. But there comes a point, this happened in 2014 and went all the way to 2016, and to all the foreign policy advisors who've had concerns about what President Trump did, when they asked Dr. Hill, are you okay with what Hunter Biden did? Did he do anything wrong? Not that I know, but she hadn't looked. See, I think you should be equally upset. I can understand being upset with some of the stuff, but how can you not be upset that the man in charge of anti-corruption efforts on part of the United States government, the Vice President of the United States, son is making the Ukraine an ATM machine from the most corrupt entities in the country? As a foreign policy person, that should upset you too.
So the person to do this, I don't want it to be Lindsey Graham, because it will be hard for me, but if I have to, I will do it, because I don't think I'm being mean to Joe to ask questions about what happened in the Ukraine, and if I would expect me to be asked if it was me. Have you spoken to him? I'm sorry. Can we talk to Jason over here? So sorry. I want to say just a couple points. I'll take some questions, but I want to make a couple of points first. I think it's important. Adam Schiff just said that this idea of the solicitation of foreign interference is deplorable. I wonder if he thought that about the fact that the Clinton campaign had sought, when it's completely corroborated, it's uncontested, the Steele dossier, who was utilizing both supposedly assets that a former British spy had in Russia to get information on the president, then candidate. Was that not foreign interference? Was that not an attempt for foreign interference? So you can get on your horse and act haughty and proud about it, but you know what? Let's look at what the evidence says. And here's what the evidence says. There was foreign involvement, but let's not forget where it originated from. Let's not forget, and we haven't even begun to put on our case yet. We still will not begin until actually tomorrow morning. But I want you to think about this. Where did that foreign intelligence come from? Foreign information come from? It came from connections from the Federal Bureau of Investigation, the number 3, whose wife happened to work for Fusion GPS, who happened to be hired by the DNC to happen to do an investigation on Donald Trump. And by the way, she didn't just do it with the Steele dossier. She was also involved with it with, guess what? Ukraine. So let's we haven't put our case out, obviously, haven't begun to. But you should be able to get a sense from what I'm saying right now that this is you're gonna hear that we're gonna rebut and refute, and we're gonna put on an affirmative case tomorrow. But that's just one issue. And for the life of me, and they've done it, and why they opened up the door as wide as a double door on the Hunter Biden, Joe Biden, Burisma issue, I guess they figured that was their way of getting ahead of it. We will address it. Because let me say one last thing, and then I'll answer your questions. I always certainly want to answer your questions, but I want you to think about this for a moment. Joe Biden was charged as Vice President of the United States with the Ukraine policy. That was his specific charge. His son went to work for, went on the board of a Ukrainian gas company. First, the Vice President said he knew nothing about it. But the State Department knew about it because they were concerned when people were being put up for confirmation that that issue might arise. So believe me, you'll hear about that issue too. Let me take a few more questions. I know. Simply your response to today is about obstruction of Congress. Your response to the Democrats' obstruction of Congress charge. Well, I thought this has been abuse of powers, what they've been talking about. Today is about, they will be doing obstruction. I've got a very easy response to obstruction of Congress. This idea that you obstruct Congress by exercising, I've said this before, exercising constitutional privileges is absurd. Absolutely absurd. I think what Jonathan Turley said was right, but I forget what he said. That's fine. But what the courts have said, these are fundamentally important rights to the way our separation of power works under our form of government. Next question. Mr. Secula, by bringing up the Steele dossier, are you suggesting that another president was involved? When another president was involved? Yeah. You're not, right? So how is the Steele dossier? No. The Steele dossier was, no, how did the Steele dossier, well, no, the question is,